Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 07. El entierro de un niño tomado antes de su tiempo. Molly tarareaba mientras preparaba el desayuno para ella, su marido y Ginny, mientras la radio mágica parloteaba de fondo. Su hija era la única que quedaba ahora que Ron también estaba siguiendo los pasos de su hermano hacia Hogwarts. Era muy extraño tener la casa tan silenciosa. Ron era sin duda un niño ruidoso, como todos sus hijos a la edad de 11 años. Esperaba que Charlie y Bill volvieran a casa para las vacaciones. Echaba de menos mimar a sus hijos mayores. Odiaba el hecho de que trabajaran tan lejos, pero vigilar su reloj todos los días ayudaba a calmar sus temores de que se lastimaran en el trabajo. Bill estaba actualmente en Egipto y Charlie en Rumanía. Por sus cartas Molly sabía que eran felices y disfrutaban de sus trabajos. Últimas noticias: el funeral de Harry Potter, el niño que sobrevivió, tendrá lugar en Godric's Hollow en media hora. Molly dejó caer la espátula en estado de shock. ¿Qué diablos se había perdido? Ginny siguió escuchando la radio mientras reproducían la reunión que Cornelius Fudge había ordenado para las 4 de la mañana. Como era de esperar, no muchos la habían oído. Después de todo, la mayoría de la gente estaría durmiendo en ese momento, a menos que trabajaran en el turno de noche, como en San Mungo y Gringotts. Las palabras que pronunció el mago hicieron que se moviera hacia el fregadero y vomitara su comida. Las lágrimas se mezclaron en su interior mientras trataba de entender cómo alguien podía hacer algo tan despreciable. «¡Mamá!», gritó Ginny con los ojos muy abiertos al ver a su madre vomitar. ¿Estaba enferma? Vestida con su pijama, subió corriendo las escaleras para buscar a su padre. Él sabría qué hacer. Llamó a la habitación de sus padres, sabiendo que no debía entrar corriendo. «Ginny, ¿qué pasa?», preguntó Arthur preocupado al ver a su hija angustiada. Estaba pálida y con los ojos muy abiertos. «Mamá está enferma», exclamó Ginny antes de volver a bajar las escaleras. Arthur tardó unos segundos en darse cuenta de lo que había dicho su hija, antes de seguirla y correr escaleras abajo. Molly estaba en el fregadero llorando. Miró a su alrededor buscando algo que pudiera haberla molestado, pero no encontró nada. Se apresuró a acercarse a ella, le hizo círculos para calmarla, quitándole el pelo de la cara. «Molly, ¿estás bien?», preguntó Arthur, presionando su mano contra su frente. No estaba demasiado caliente. «Molly», repitió Arthur cuando ella no respondió. «Ginny, por favor, ve a vestirte, el desayuno estará listo en unos minutos», dijo Molly, tragando un poco de agua, tratando de deshacerse del horrible sabor. Desafortunadamente, el agua no sirvió de nada contra el sabor a vómito. «Mamá», protestó Ginny. Sabía que algo estaba pasando. «Escucha a tu madre, Ginny», dijo Arthur con firmeza, mirando fijamente a su hija, «y no te demores». «Au», se quejó la chica pelirroja antes de salir de mala gana de la cocina y subir las escaleras para vestirse. «¿Qué pasa, Molly?», preguntó Arthur moviendo su varita y calentando el agua de la tetera, sentando a su esposa antes de prepararles un té a ambos. Vertió un poco de leche, le pasó una y se sentó a su lado. «¿Te llamaron del ministerio anoche?», preguntó Molly, envolviendo sus manos alrededor de la taza, manteniéndolas calientes. «Llegó una carta, pero no entré», dijo Arthur desconcertado. ¿Por qué esto haría que Molly se sintiera tan mal? Realmente no entendía. «El funeral de Harry Potter es en media hora», dijo Molly con voz temblorosa. «¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ron está bien?», gritó Arthur preocupado, asumiendo erróneamente que algo había sucedido en Hogwarts. «Las noticias dicen que murió cuando tenía 3 años», dijo Molly secándose los ojos. «¿3? Pobre niño, ¿qué pasó?», preguntó Arthur con tristeza, sus ojos marrones brillando de dolor. La idea de que algo les pudiera pasar a sus propios hijos a esa edad hizo que su corazón se retorciera de agonía. Siempre era trágico cuando un niño moría, especialmente cuando ese niño era Harry, que había sobrevivido a la maldición asesina solo para sucumbir a la muerte 2 años después. «Eso es lo que es tan malo, Arthur», dijo Molly devastada. Su familia Muggle lo dejó morir de hambre. Los ojos de Arthur se abrieron aún más, mientras su propio estómago se revelaba peligrosamente, finalmente entendiendo la reacción de Molly antes. Apartó su té. El olor de la comida le hizo vomitar el estómago. ¿Quién en su sano juicio lastimaría a un niño pequeño de una manera tan horrible? 3 años. 3, querido Merlín, ¿cómo les había llevado tanto tiempo descubrirlo? Albus era su guardián mágico. Con sus padres muertos, su padrino encarcelado, Harry se había convertido en un pupilo de Hogwarts y, por lo tanto, Dumbledore, ¿por qué no lo había controlado?
Voy a buscar algunas flores del jardín trasero, dijo Molly con tristeza. Desafortunadamente no podía permitirse comprar nada. Acababa de gastar lo último que les quedaba de dinero en comprar artículos de primera necesidad y algunas cosas para Ron. En ese momento, las lechuzas entraron volando por la ventana. Era una copia de El Profeta, que no estaban tan ansiosos por ver. Remus Lupin prácticamente se arrastró hasta su pequeña casa, que era una pequeña cabaña en medio de la nada. Todo su cuerpo le dolía y temblaba. Se apoyó en la silla y gimió de dolor. Remus Lupin se arrastró hasta su pequeña casa, que era una pequeña cabaña en medio de la nada. Todo su cuerpo le dolía y temblaba. Se apoyó en la silla y gimió de dolor. Se había ido al bosque donde vagaba como Mooni, junto con su varita, odiaba dejarla atrás, pero como lobo no tenía forma de conservarla. Lo último que necesitaba era tener que ganar dinero para comprar una nueva varita. Remus agarró el analgésico y lo abrió antes de volcar todo el contenido en su boca. La luna llena había estado en su peor momento, hizo una mueca de disgusto. Odiaba el hecho de ser un hombre lobo, para él era lo que lo había hecho perder a sus amigos y a su hijo. Los había perdido mucho antes de esa noche fiel, habían dejado de invitarlo, su lobo había sido peor cuando eso sucedió. Se había unido a Harry, un niño pequeño e indefenso de su manada, el lobo lo había reclamado como cachorro. Le había preguntado a Dumbledore dónde estaba Harry, deseando verlo, contarle sobre su madre y su padre. Le habían dicho que no sin que el director tuviera que recurrir siquiera a decir la palabra. Harry estaría en Hogwarts, tuvo la tentación de escribirle, pero su propia cobardía lo detuvo. Sabía que se enfrentaría a preguntas como ¿dónde has estado todos estos años? Y preguntas sobre sus padres, posiblemente Black también. Sus ojos se cerraron, su cuerpo todavía tenso, las pociones que compró en la botica estaban diluidas. Al menos eso creía, ya que no eran tan fuertes como las que recibía en Hogwarts cuando era un adolescente. Sin embargo, no podía quejarse, ya que aliviaban mucho el dolor. Suspirando aliviado, apoyó la cabeza en el cojín que estaba en el brazo de su silla exhausto. Era hora de dormir un poco. Un fuerte graznido y un lular despertaron a Remus, después de lo que parecieron 5 minutos de haberse quedado dormido. Abrió sus ojos ámbar con los ojos llorosos, parpadeó somnoliento y miró a su alrededor tratando de averiguar qué lo había despertado. Se dio cuenta de que la lechuza era lo que había interrumpido su sueño, su cabeza se volvió hacia la chimenea para ver la hora. Se sorprendió al descubrir que ya eran las 8, había estado durmiendo durante una hora. El amanecer comenzaba a las 6:56, lo que lo convirtió de su forma de lobo a su forma normal. Bostezando somnoliento, movió su varita para abrir la ventana y dejar entrar a la lechuza. No mantenía las ventanas abiertas. Hacía demasiado frío si lo hacía. La cabaña tenía plomería y calefacción antiguas. Afortunadamente, con leña en la parte de atrás, pudo mantenerla funcionando sin carga. Aunque cuando hacía suficiente frío como para congelar cosas, había tenido problemas, pero el año pasado se había dado cuenta de que podía lanzar hechizos de calentamiento para calentarlas. Pagó a la lechuza, aceptó el papel y lo colocó en el otro brazo de la silla antes de volver a descansar la cabeza. Cerró los ojos e intentó dormir, pero por alguna razón el sueño lo eludió. Gimiendo de irritación, maldita sea la lechuza, tenía la sensación de que no volvería a dormir. No obstante, lo intentó, pero 15 minutos después, finalmente se rindió por completo. «Incendio», dijo Remus, apuntando con su varita a la chimenea. Inmediatamente después, el fuego empezó a crepitar alegremente como si hubiera estado encendido durante horas. La habitación se calentó a una temperatura más aceptable, pero él estaba congelado. Sus túnicas no podían mantener el calor, eran tan delgadas y raídas. La ropa Muggle era más barata, pero no conseguiría un trabajo usándola. Lo que, ciertamente, no ocurría a menudo, y normalmente era dinero en mano para entregas y cosas así en el callejón Nocturne. Distraídamente, arrancó la cubierta de plástico del periódico, saboreando el calor que penetraba en sus huesos. Sin embargo, cualquier calor que había obtenido del fuego desapareció inmediatamente al leer el título. Su corazón explotó de pánico, mientras prácticamente arrancó las primeras páginas para llegar a la que quería leer desesperadamente. «Querido Merlín», gritó Remus, su cuerpo temblando, levantándose de un tirón, trató de llegar al baño, pero no pudo llegar a tiempo. Cayó de rodillas, incapaz de mantenerse en pie mientras el dolor y el terror lo consumían. Lágrimas de arrepentimiento, culpa, miedo y dolor rodaban por sus mejillas sonrojadas. Sirius había sido inocente todo este tiempo,
Pensó mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, ¿qué había hecho? No solo eso, sino que su cachorro estaba muerto. Un gran aullido roto salió de la boca de Renus, haciéndolo sonar como su mitad lobo más que nunca. Era bueno que no hubiera humanos cerca, pero los pájaros en los árboles alzaron el vuelo con miedo. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu ahijado?, preguntó Minerva con los labios fruncidos mientras miraba a Sirius Black sin siquiera intentar ocultar su disgusto. Simplemente estaba enfurecida por sus acciones, o más bien sus inacciones. No, dijo Sirius ahogando un sollozo. Había sospechado que no serías un buen padrino, no tenía idea de cuánta razón tenía al respecto, dijo Minerva con un tono cortante y sin emoción. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Sirius enfurecido por su acusación, peor aún porque venía de su jefe de casa. Entregaste a tu ahijado a Hagrid en lugar de cuidarlo tú mismo. Si hubieras pensado en él, esto nunca habría sucedido, dijo Minerva. Si Harry hubiera renunciado a la venganza, hubiera ido al ministerio y hubiera solucionado todo, Harry habría sido criado por Black. Entonces, cuando se trata de esto, deberías haberlo hecho por él. Siempre es difícil, Black, pero James y Lily estarían muy decepcionados de ti. Sirius miró a Minerva McGonagall aplastado por sus palabras. La amargura se arrastró hasta su garganta. Lo peor de todo era el hecho de que estaba diciendo la verdad, le había fallado a su ahijado más de una vez. Sin ninguna manera de compensarlo, se había ido y nunca volvería. Minerva lamentó sus duras palabras de inmediato, desafortunadamente era la verdad y ella era conocida por ser sincera. Su diatriba contra Black fue olvidada cuando Severus salió de la habitación, ella lo miró desconcertada. No parecía molesto, de hecho parecía como si le hubieran dado un rompecabezas que era difícil de resolver. ¿Severus?, cuestionó. Está hecho, dijo Severus mientras las persianas bajaban dejándolo completamente impasible. ¿Estás bien?, preguntó ella acercándose, tocando su brazo para consolarlo. Por supuesto que no estaba bien, solo había tenido que preparar el cuerpo de un niño para el entierro. A Severus tal vez no le agradaba James Potter o el niño en el que suponía que Harry se había convertido, pero amaba a Lily y, en cierta medida, también al hijo de Lily. Si ella supiera sobre el juramento, sabría cuánto amaba a Lily y a su hijo, al menos a la mitad de su hijo, si tal cosa fuera posible. No, Minerva, no lo estoy, dijo Severus, ¿me demoré demasiado?, preguntó mirando a su alrededor. Solo estaban Black, Minerva y él. ¿Dónde estaban los aurores? Normalmente mantenían la guardia. No, necesitan ayuda para mantener a raya a la multitud, hasta donde sé, 10 de ellos ya se han aparecido en el Valle de Godric para preparar todo, dijo Minerva. Severus estaba actuando con mucha cautela, había visto a Harry. Merlín, no debería haber sido su culpa. De todos modos, habría sido difícil para cualquiera que hubiera tomado el trabajo por sí mismo. Ya veo, dijo Severus. Entonces será mejor que vaya a Hogsmeade. Tenía que comprar flores. Desafortunadamente era el protocolo social. Te acompañaré, dijo Minerva, sabiendo sin que Severus dijera nada lo que estaba haciendo. ¿Puedes conseguirme algunas? Graznó Sirius, no podía aparecerse en su condición, e ir al hueco de Godric iba a ser bastante difícil en su cuerpo desnutrido. ¿Qué te gustaría?, preguntó Minerva todavía fría y distante con el animago. Varias, dijo Sirius, no sabía los nombres de las flores. Bueno, tal vez unas pocas, pero solo las había comprado cuando quería impresionar a las chicas. Le entregó su llave, habiendo recibido su varita y los artículos que había tenido consigo cuando fue detenido. Vámonos, dijo Severus sin siquiera mirar en dirección a Black. Minerva y Severus se aparecieron del ministerio a Hogsmeade. Miraron consternados que la fila había salido por la puerta, las noticias evidentemente habían llegado a la población mágica. No tenían tiempo suficiente para esto. Tenían que volver al ministerio en 10 minutos a tiempo para llevar el ataúd de Harry al Valle de Godric. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Minerva. Era la única tienda en la que podían conseguir flores, esa y el callejón Diagon, pero apostarían sus varitas a que también estaba abarrotada hasta los topes. Ven aquí, dijo Severus sujetándola, fue su única advertencia antes de que Severus los apareciera a ambos en el mundo Mugle. Estaba agradecido de conocer el mundo Mugle tan bien como lo conocía, de lo contrario habrían tenido que admitir la derrota. Severus, no tengo dinero Mugle, admitió Minerva. Ni tampoco Black, dudaba mucho de que las llaves de Gringotts funcionaran en el mundo Mugle. Está bien, las traeré, dijo Severus, distraídamente. Severus, ¿estás realmente bien?,
Pareces muy preocupada, afirmó Minerva mientras entraban a la floristería, benditamente vacía. Estaré bien, dijo Severus repitiendo sus palabras anteriores, solo quería estar solo, para lidiar con todo. Los ojos agudos de Severus se centraron en una corona, se acercó, la miró y asintió con satisfacción. Era perfecta, una corona azul con un pequeño ósito de peluche azul en el medio. Rosas blancas, fresías lilas, estátice azul y lirios entretejidos en ella. Había 4 tamaños. Severus tomó el más grande tratando de evitar que su mente se demorara en lo anterior. Respirando profundamente, esperó a Minerva, quien al final recibió un tributo de ósito de peluche azul. ¿Qué vas a comprar para Black?, preguntó Severus en voz baja. Oh, gracias Severus, lo olvidé por completo, admitió Minerva, su mente estaba llena de razones por las que Severus estaba actuando de manera tan extraña. Cada idea hacía que su estómago se sintiera como si quisiera salirse por su garganta. Cogió un pequeño ramo de rosas para Black. Pagaron por ellas antes de regresar al pequeño nicho en el que se habían aparecido en primer lugar. ¿Estás aquí? Bien, gritó Cornelius aliviado, pensé que tendría que llevar a Harry al hueco de Godric yo mismo. Al notar las flores, tragó saliva con fuerza. Solo quería que esto fuera un sueño absurdo que estaba teniendo. Desafortunadamente, se había estado pellizcando toda la noche, ahora estaba magullado y muy consciente de que estaba despierto. ¿Quieres que los tome?, preguntó Smith, el aprendiz de Auror solo quería ser útil incluso si recordaba a Snape y le tenía miedo. Me las llevo, Severus dijo Minerva, tomando las flores, mientras estaban allí les colocó hechizos de conservación para que no se marchitaran. Respirando profundamente, vio a Severus entrar de nuevo a la habitación, esta vez salió levitando el nuevo ataúd mágico blanco en el que estaba. 4 asas plateadas adornaban los lados. La caminata fue en absoluto silencio, no se escuchaba nada aparte de los pasos de Fudge, Smith y Sirius Black. En un momento Valles se unió al grupo, solo por unos segundos y para entregarle a Cornelius un ramo de flores antes de que se fuera apresuradamente de nuevo sin decir nada. Una vez que salieron por la puerta, vieron que todos se habían ido. Severus se relajó un poco ante esa información, levitando el ataúd hacia el coche fúnebre. Minerva colocó sus flores encima. Ella podía sentir la magia de Severus imbuida en el ataúd, evitaría que alguien tuviera acceso al cuerpo de Harry. No era ningún consuelo ante las circunstancias, hacerse a un lado dejando que Severus cerrara la puerta. Subieron al auto junto con Sirius Black y el ministro de magia. Menos de 4 minutos después, habían llegado a su destino, era un viaje mejor que el autobús noctámbulo, y no te arrojaban como a una muñeca de trapo. Aunque puede que tenga algo que ver con el hecho de que apenas había espacio para ser arrojado. ¿Qué demonios?, dijo Severus mirando por la ventana, parecía que toda la comunidad mágica estaba en el cementerio. El Valle de Godric no era completamente un vecindario mágico, lo que significaba que se arriesgaban a ser expuestos por estar así. No podemos detenerlos, el encantamiento solo familiar haría que ni siquiera nosotros pudiéramos realizar el funeral, dijo Minerva con tristeza. La enfureció porque sabía que muchos de ellos ni siquiera habían conocido a Harry, era el chico que vivía por quien estaban aquí. Sin embargo, si Harry estaba observando esto, podría ayudarlo a darse cuenta de lo amado que era. ¿Quién está tomando un lado del ataúd?, preguntó Cornelius mientras salían del auto. Minerva, Black, yo, dijo Severus. Remus, dijo Minerva señalando a la figura que venía hacia ellos, lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Estaba en muy mal estado, apenas podía caminar, entonces recordó que había sido luna llena la noche anterior. Remus, croó Sirius, la culpa y el dolor se mostraban en su rostro. Tenía que disculparse con él, había estado tan equivocado, Remus había sido leal, solo había estado tan asustado porque los hombres lobo se habían unido al lado de Voldemort. Tómalo, espetó Severus, entregándole al idiota un analgésico que estaba mezclado con un agente anestésico. Enrolló su bolsa de pociones y la colocó nuevamente en su capa, como Lupin hizo según las instrucciones. Por una vez, no dijo nada sobre él. Una vez hecho esto, 4 de ellos se acercaron al coche fúnebre y cada uno tomó un lado y lo colocó sobre su hombro. Caminaron hacia la tumba, mientras cada persona allí levantaba su varita, las luces aparecían en todos y cada uno de ellos mientras miraban el pasto. Muchos de ellos lloraban, lamentando la pérdida de su pequeño héroe. Ni siquiera los periodistas estaban enfocando las cámaras en su dirección. Cornelius caminó detrás del ataúd, un paso a la vez, su rostro lleno de tristeza. ¿Qué diablos es eso?, preguntó Minerva con evasivas, ¿alguien estaba cantando? Ella se quedó boquiabierta en estado de shock.
Los muggles tienen canciones en sus funerales, Minerva, dijo Severus. Es una señal de respeto. No se molestó en decirle que no era el momento adecuado para cantar nada. Desafortunadamente, no habían podido presentar sus respetos antes en una funeraria. En algún lugar sobre el arco iris, muy arriba en la tierra de la que escuché una vez en una canción de cuna. En algún lugar sobre el arco iris, los cielos son azules y los sueños que te atreves a soñar realmente se hacen realidad. Algún día pediré un deseo a una estrella, y despertaré donde las nubes están muy lejos detrás de mí. Donde los problemas se derriten como gotas de limón lejos sobre las chimeneas. Ahí es donde me encontrarás. Algún día pediré un deseo a una estrella, y despertaré donde las nubes están muy lejos detrás de mí. Donde los problemas se derriten como gotas de limón lejos sobre las chimeneas. Ahí es donde me encontrarás. En algún lugar sobre el arco iris vuelan pájaros azules. Los pájaros vuelan sobre el arco iris. ¿Por qué entonces? ¿O por qué yo no puedo? Si felices pajaritos azules vuelan a través del arco iris, ¿por qué o por qué yo no puedo? Severus tuvo que admitir que ella era muy buena, quienquiera que fuera la que cantaba. Otra voz comenzó a cantar otra canción. Extrañamente los sangre pura que no sabían ni una sola letra se conmovieron con ellas, conmovidos hasta las lágrimas, es decir, nos volveremos a encontrar, no sé dónde, no sé cuándo, pero sé que nos volveremos a encontrar algún día soleado. Sigue sonriendo, como solías hacerlo hasta que el cielo azul aleje las nubes oscuras. Ahora, ¿no podrías decirlo a la gente que conozco? Dile que no pasará mucho tiempo porque estarían felices de saber que cuando me vieras ir estaba cantando esta canción. Nos volveremos a encontrar, no sé dónde, no sé cuándo, pero estoy seguro de que nos volveremos a encontrar algún día soleado. Nos volveremos a encontrar, no sé dónde, no sé cuándo, pero sé que nos volveremos a encontrar algún día soleado. Sigue sonriendo, como solías hacerlo hasta que los cielos azules alejen las nubes oscuras. Sigue sonriendo, como solías hacerlo hasta que los cielos azules alejen las nubes oscuras. Sus varitas se movían de un lado a otro, en lo que probablemente fue el funeral más emotivo al que alguien había asistido. Cuando todos dejaron de cantar, Severus, Minerva, Sirius y Remus habían enhebrado la cuerda a través del ataúd y comenzaron a bajar suavemente el cuerpo de Harry a su lugar de descanso final después de quitar las flores. Las lágrimas rodaban por sus rostros, incluso Severus tenía una lágrima en el ojo. Hacerlo en un lugar público significaba que no podía controlarse como le hubiera gustado. Damas y caballeros, estamos reunidos aquí hoy para encomendar a Harry Potter a su lugar de descanso final. Por lo tanto, encomendamos su cuerpo al suelo, tierra a tierra, cenizas a cenizas, polvo a polvo. Solo podemos rezar para que se le muestre la misericordia que no se le dio en esta vida, dijo Cornelius Fudge, mientras las cuerdas se bajaban hasta que no podían avanzar más. ¿Alguien tiene algo que decir?, preguntó Cornelius, solo para encontrar que nadie se acercaba. ¿Nadie?, preguntó Cornelius con los ojos muy abiertos. Harry era un bebé hermoso, muy tranquilo y poderoso. Tenía días cuando realizó su primera magia accidental. Convocó su biberón del refrigerador. Lily estaba muy orgullosa de él, dijo Minerva en voz baja. Una pequeña sonrisa triste en su rostro, recordando el rostro de Lily cuando le contó con orgullo sobre el logro de Harry. Un orgullo que solo una madre podría tener por su hijo. La primera palabra de Harry fue mamá, la amaba mucho, definitivamente era un niño de mamá. Su segunda palabra fue Mooney. Lily intentó que Harry nos llamara por nuestros nombres reales, pero él no quiso saber nada. Tenía algunas habilidades de metamorfómago, podía cambiar el largo de su cabello, dijo Sirius cayendo de rodillas. Nadie más habló, así que uno por uno, comenzaron a dejar caer flores en la tumba. Cada una de ellas tenía un propósito al ser arrojadas, significados detrás de ellas. Severus los observó a todos, notando distraídamente que nadie había dejado caer una petunia en la tumba. Para su alivio, un clavel rosa, que significaba nunca te olvidaré, es uno de los más populares en los funerales, al menos en los mágicos. Seguido de Catail, por la paz y la prosperidad en su próxima vida. Crisantemo para la alegría y el descanso. Ciclamen para la resignación y el adiós. Margaritas para la inocencia y la pureza en la próxima vida. Ajo para el coraje y la fuerza. El brezo morado representa la admiración, el brezo blanco representa la protección que no tuvo en esta vida. El jacinto morado representa el dolor, el jacinto blanco representa la belleza. El iris representa la amistad, la fe, la esperanza y la sabiduría, así como el valor. Un lirio representa la belleza, un lirio tigre representa la riqueza y el orgullo. La magnolia representa la nobleza.
Las flores de azahar, orquídeas, hojas de palmera, amápolas, rosas, guisantes de olor, violetas y cinias. No hay palabras, ¿qué puedo decir? Por fin su dulce alma voló hacia la paz y la libertad en el cielo donde nunca más sufrirá ni llorará. Todo es parte del gran plan de Merlín, que sigue siendo un misterio para el hombre. No podemos entender sus caminos ni podemos contar nuestros días terrenales. Pero, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar y dudar? Merlín sabe bien lo que hace. Sabía que anhelaba dormir donde solo los ángeles mantienen una vigilia. El dolor de vivir se hizo demasiado grande y ya no podía quedarse y esperar. No quería dejarte, querida, pero había terminado su trabajo aquí abajo. Así que cerró los ojos y cuando despertó, estas son las palabras que el maestro dijo. Bienvenido, querido niño, estás en casa por fin, y ahora la carga de vivir ha pasado. Hay trabajo para ti en mi reino, y eres necesario y querido aquí. Así que no llores, él acaba de seguir adelante, no pienses que está muerto. Está fuera de tu vista por un rato, y extrañarás su tacto y su pequeña sonrisa, pero sabes que está a salvo en el hogar de arriba donde no hay nada más que paz y amor. Y, seguramente, no le negarías la paz. Y estás feliz de que haya encontrado la liberación. Piensa en él allí como un alma libre, y en casa por fin, donde quería estar. Severus se quedó callado. Era la misma frase que había pronunciado en el funeral de su madre. Muy apropiado para ambos, debe decir, habían sufrido demasiado tiempo en la vida. Después de que Severus terminó, comenzaron a bajar sus varitas por primera vez desde que habían llegado. Unos pocos movimientos de las varitas de Severus, Remus, Sirius y Minerva cubrieron la tumba. En exactamente 2 días tendrían la lápida para colocarla. ¿Cómo están los dos?, preguntó Filius caminando hacia ellos con una visión de dolor. Sabía lo difícil que habría sido esto para ambos. Cansado, murmuró Minerva con tristeza. Quizás deberíamos ir a Hogwarts. ¿Tomar un trago?, sugirió Filius, cualquier cosa para ayudar a calmarse. De todos modos, sin duda lo haría, eso es seguro. No me importaría, dijo Minerva asintiendo con la cabeza. Volviéndose hacia la tumba, colocó su osito de peluche como tributo entre la legión de flores. Severus, a su vez, también colocó su corona sobre la pila. Adiós, Harry, susurró. A mí tampoco me importaría, dijo Sirius invitándose a sí mismo. Sirius, tenemos que hablar, dijo Remus, sus ojos ámbar esperanzados y aterrorizados. Voy a Hogwarts, puedes venir si quieres, dijo Sirius, necesitaba una bebida. Mientras no empieces nada, en el segundo que lo hagas me encargaré personalmente de que te saquen de Hogwarts, dijo Minerva, no iba a permitir que Severus pasara por lo que había pasado en la escuela. No hoy de todos los días. Caminando desde la tumba, cada uno de ellos se dio la vuelta para mirar la tumba susurrando sus propias despedidas. Si se hubieran movido a un lado solo unos pasos, se habrían encontrado con un pequeño grupo de figuras en la colina, envueltas en oscuridad. Mientras observaban el procedimiento, no fue hasta que todos se fueron, que desaparecieron ellos mismos. Capítulo 08. ¿Es realmente posible algo así? En Wiki se dice que Filius Flitwick era descendiente de un duende, pero en esta historia lo considero hijo de uno, ¿de acuerdo? Así que, por favor, no me den información que ya sé. ¿Lol es realmente posible algo así? Cuando el grupo de personal y Remus, así como Sirius, llegaron al castillo, siguieron el ejemplo de Severus hasta las mazmorras y los aposentos de Severus. Para Minerva y Filius, no era inusual, Severus era un hombre que disfrutaba de sus comodidades, ya fuera la bebida o la familiaridad de un lugar al que llamaba hogar. Probablemente esa era la razón principal por la que había conservado Spinner's End y continuaba usándolo. Severus nunca había tenido mucha ambición o razón para mejorar su vida, principalmente debido a sus sentimientos de incompetencia. Sin embargo, Sirius y Remus estaban extremadamente confundidos. No era un lado de Snape al que estuvieran acostumbrados a ver. Los vasos y las botellas de whisky se repartieron rápidamente, no se dijo mucho, todos todavía conmocionados por el funeral. Sirius Black se ahogó en la bebida, sin querer nada más que suicidarse. La culpa que sentía lo estaba destrozando, ya sea que Minerva tuviera derecho a decirlo o no, ella tenía razón. Si no hubiera salido corriendo tras Pettigrew, su ahijado todavía estaría vivo. Se bebieron 5 vasos de whisky antes de que el animago hablara, su voz estaba un poco arrastrada, no había bebido en años, así que no era de extrañar que estuviera teniendo un gran efecto en su cuerpo desnutrido. ¿Sabes? Te equivocaste al culparme, acusó Sirius, volviéndose hacia McGonagall. Hagrid me quitó a mi ahijado. No fue hasta que eso sucedió que quise ir tras Pettigrew. ¿Dejaste que se llevara a Harry?, preguntó Filius sorprendido.
¿Has visto el tamaño de él? No es como si tuviera muchas opciones, si hubiera luchado contra él me habría arriesgado a lastimar a Harry, dijo Sirius con una lágrima solitaria corriendo por su rostro. ¿Había decidido llevar a Harry a casa de los Dursley antes de que te arrestaran? ¿A pesar de que eras su padrino y desde ese momento su tutor? Preguntó Severus con incredulidad. Era un día extraño. Allí estaba sentado con Black y Lupin, hombres a los que odiaba y que de hecho mantenían una conversación medio decente con ellos. Podría ser arrestado por secuestro, que es esencialmente lo que hizo. Dumbledore ni siquiera era su tutor, y no tenía derecho a pedirle eso a Hagrid en primer lugar. Dumbledore es su tutor, tiene la llave de Harry, y para hacer eso tuvo que haberse convertido en su tutor mágico, dijo Filius. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Sirius sorprendido. Filius tiene estrechos lazos familiares con los duendes de Gringotts, dijo Severus sin rodeos, no era algo que el profesor de encantamientos eligiera publicitar. Por lo general, lo confundían con un ser mitad elfo mitad mago. Severus no podía entender cómo eso era posible. Aunque no le gustaba pensar demasiado en ello, un humano y un duende, ciertamente no es algo que se haga muy a menudo. La mayoría de los duendes odiaban a los magos, y con la mayoría de las brujas y magos mágicos era mutuo. No solo los duendes, admitió Filius en voz baja, haciendo girar el whisky, mi padre es el jefe de Gringotts. Ragnuk Flitwick, ningún duende elige revelar su apellido. Es algo que se guardan para sí mismos, creemos que da poder a los que lo saben. Después de todo, era simple lanzar un hechizo para encontrar a alguien si sabías su nombre. Ragnuk. ¿Es descendiente de el Ragnuk? Preguntó Remus con los ojos muy abiertos. Sí, me lo enseñaron durante 2 años antes de que me invitaran a Hogwarts, dijo Filius. No le sorprendió que Remus lo supiera, no solo Minerva debería haber estado en Ravenclaw, sino también Remus. Ambos, para Gryffindor, tenían una sed de conocimiento que eclipsaba incluso a su mayor Ravenclaw. Ragnuk y su padre eran bien conocidos por su trabajo artesanal, espadas, dagas. Todas las armas hechas por los duendes eran hechas por ellos. Gringotts solo quería a los mejores para trabajar en sus artefactos sagrados después de todo. Era bien sabido que Ragnuk el primero había fabricado la espada de Godric Gryffindor, algo que hasta el día de hoy no había sido encontrado. Todos se quedaron boquiabiertos al ver a Filius impresionado. Incluso Minerva y Severus no conocían ese dato. ¿Cómo reaccionaron los estudiantes? Preguntó Minerva cambiando de tema. Hablando después de unos minutos de silencio, lo único que se escuchó fue el tintineo y el ruido sordo del vidrio mientras los rellenaban. El humor de Filius se volvió aún más sobrio, creo que todos estaban en shock, no creo que realmente los afectara hasta que leyeron sobre eso en el periódico. Filius admitió que la tristeza era la emoción más prominente. Incluso los Slytherin habían estado en un estado de incredulidad, a pesar del hecho de que algunos de ellos habían sido criados odiando al niño que sobrevivió. Los mortífagos se habían visto obligados a llevar vidas normales después de la derrota de Voldemort o arriesgarse a ir a Azkaban. No eran solo los Slytherin, sabía que los mortífagos provenían de todas las casas de Hogwarts. El recientemente desenmascarado Peter Pettigrew era un buen ejemplo de eso. Mucha gente estaba comentando el hecho de que Albus no estaba allí, él fue el que organizó el funeral de los Potter después de todo y asistió a él, dijo Filius. ¿De verdad? Preguntó Severus con los ojos entrecerrados. ¿Quieres decir que nadie se ha enterado de todo todavía? No había estado leyendo los periódicos, durante los últimos días todo lo que había hecho era dormir y desenterrar información y ocuparse de encontrar a Harry y ponerlo donde pertenecía, al lado de su madre. Cerrando los ojos, se obligó a dejar de pensar en ello. A pesar de su confusión, quería respuestas desesperadamente. Solo se le ocurrió una, que lo habían desmemoriado, pero como maestro de la mente, no debería haber sido posible. Parece que no, dijo Minerva. Juro que Harry era feliz, dijo Remus con lágrimas cayendo sobre su rostro cansado y envejecido prematuramente. Que estaba mejor sin saber nada sobre sus padres o el mundo mágico. La peor parte fue que ya era demasiado tarde cuando visitó a Dumbledore, Harry ya se había ido. Severus resopló con desdén. No es la primera vez que escuchamos eso. Es la misma excusa que Minerva había dado ayer. A pesar de que no había tenido ningún deseo de ver a Harry, o relacionarse con él más allá de protegerlo, buen trabajo que lo había hecho, si fuera él y en circunstancias diferentes, como que Lily lo nombrara padrino y no fuera el hijo de su enemigo, habría insistido en visitarlo sin importar lo que dijera Dumbledore o en acogerlo en su casa. No tenía madera de padre, pero seguro que se habría asegurado de que lo cuidaran adecuadamente.
Si hubiera visto un moretón que no se pudiera explicar, lo habría cogido y habría huido. Minerva le lanzó una mirada irritada y exasperada a Severus, sabiendo que se refería a ella. Solo desearía poder volver atrás en el tiempo, evitar que todo esto sucediera, admitió Minerva, criar a Harry yo mismo si fuera necesario. Filius se sentó derecho, mirando a la mujer con una mirada calculadora en su rostro. Antes de hablar, ¿lo harías?, desafió. Minerva se volvió hacia Filius sorprendida por la demanda. Creo que en este punto todos lo haríamos si pudiéramos. Incluso si no está probado ni demostrado. ¿Con la posibilidad de terminar más atrás en el tiempo de lo esperado o no lo suficientemente lejos?, preguntó Filius. Tal vez, pero no tiene sentido torturarnos con peros y sí, Harry se ha ido y haría falta un milagro para recuperarlo, suspiró Minerva, tragando los restos del whisky sintiéndose peor que nunca si era posible. La parte más difícil, se dio cuenta, sería volver a la normalidad. Enseñar a la siguiente generación de estudiantes sin Harry, la línea Potter se había ido. Charles estaría devastado, al igual que James, estaban tan orgullosos de su nombre, y por supuesto, sus raíces se remontan a la época de los fundadores. Tal vez, dijo Filius pensativamente, tal vez era hora de hablar con su familia. En ese momento se escucharon golpes simultáneos, cuando las cartas cayeron por un gran conducto hacia las habitaciones de Severus. Las letras eran de color, forma y tamaño idénticos. Severus se puso de pie, caminando un poco mareado pero permaneciendo notablemente equilibrado, y a diferencia de todos los demás, estaba bebiendo agua. Al levantarlo, se demostró que tenía razón, había una carta para cada uno de ellos de Gringotts. El corazón de Severus se hundió, tenía la sensación de que sabía lo que eran. Justo ayer habían estado hablando sobre el testamento de Potter. Sin embargo, estaba sorprendido por el hecho de que lo habían convocado a la lectura del testamento. Potter nunca se había llevado bien con él y Lily no lo había perdonado realmente por sus horribles palabras durante su escolaridad. Oh, no, dijo Sirius, palideciendo drásticamente, arrepintiéndose inmediatamente de haber bebido tanto. Se sintió enfermo. Sabía lo que contenía ese sobre. Había recibido el mismo del duende de su tío Alpart. Eran los testamentos de Lily y James, aún no había tenido la oportunidad de llorarlos adecuadamente. Había pasado de preocupado a traicionado y luego a furioso. Entonces, mientras estaba en Azkaban, preocupado por su ahijado y con el deseo de matar al traidor, así que no había tenido la oportunidad de llorar por dos de sus mejores amigos. Filius aceptó el sobre perplejo. Debía ser la lectura del testamento de Lily a la que lo habían invitado, por supuesto que lo era, técnicamente hablando, su testamento fue, digamos, el factor decisivo. Había sobrevivido a James, aunque solo fuera por unos minutos, su testamento era ley. Lo que fuera que hubiera puesto en él no podía cambiarse. Le dio la vuelta por costumbre y revisó el sello de cera para descubrir que realmente era una carta / testamento de Gringotts. Abrió el sello y comenzó a leer el contenido, sorprendido por el hecho de que lo estuvieran leyendo hoy. Sabía que había aceptado aceptar a Lily como aprendiz de encantamientos, pero no habían podido hacerlo. Habían planeado comenzar después de que naciera su hijo o de que Voldemort fuera destruido. Luego, la guerra había empeorado, ella no se había sentido realmente cómoda dejando a su hijo con alguien, así que se quedó en casa. Entonces todo el mundo supo lo que pasó 1 año y 3 meses después, ella se había ido. Aparte de eso, no entendía por qué recibiría algo de Lily. Realmente bastante curioso, no es como si los estudiantes dejaran constantemente cosas para sus maestros en sus testamentos. ¿Por qué tan pronto?, preguntó Minerva, profundamente confundida. A pesar de que se había retrasado 10 años, era una sorpresa que lo hicieran de inmediato. ¿Olvidas que el ministerio ha estado investigando esto durante 2 días?, señaló Severus con gravedad. No tengo dudas de que Gringotts también se involucró. Estaban hablando de un testamento y de lo que pasó con él. También tenían conocimiento de que el testamento no había sido leído, así que unes los puntos. A menudo me había preguntado por qué no me llamaron para una lectura de testamento, admitió Remus, con sus ojos ámbar demasiado brillantes. Desafortunadamente, lo atribuí a que creyeron que era un espía y me sacaron de su testamento. No es que esperara nada, solo una carta o algo, cualquier cosa para explicar la dura distancia y los muros que se habían colocado entre ellos. No había hecho nada para que sospecharan que era un espía. Su maldita maldición mensual había sido suficiente por sí sola. A pesar de los momentos divertidos que habían pasado juntos, su propia manada lo había traicionado al final.
Su corazón dio un vuelco. Lo gracioso es que se dio cuenta de que en realidad no eran su manada. Para ser una parte adecuada de la manada necesitabas ser un hombre lobo. Probablemente por eso seguía vivo y no completamente loco. Aún más loco, Ari realmente había sido su cachorro. La reacción que había sentido al enterarse de su muerte lo decía todo. Por primera vez, tanto Remus como Moni lloraron al unísono. Remus, se atragantó Sirius, fue su culpa, o Merlin, fue completamente su culpa. Había sido el primero en especular que podría ser Remus debido a que el hombre lobo se unió a Voldemort. Lo siento mucho, no lo dijimos en serio. Pero lo hiciste. En ese momento, no podía ser parte de la vida de mi cachorro porque tú y James temían que fuera un mortífago, espetó Remus, finalmente un poco de la ira y la furia que había contenido dentro durante tanto tiempo saliendo en oleadas. ¿Cachorro?, repitió Sirius, palideciendo aún más mientras temblaba. Se le puso la piel de gallina por toda la espalda, los brazos e incluso las piernas. Por primera vez, Sirius comenzó a darse cuenta de la grave injusticia que le había impuesto a Remus. Estar lejos de Harry podría haberlo vuelto loco una vez que el lobo y Harry se unieron. ¿Por qué no me lo dijiste?, croó Sirius con náuseas. Si lo hubiera hecho, habrían sabido que él no era el espía. No puedes traicionar a tu cachorro, el lobo no lo habría permitido. Por supuesto, Fenrir Greyback era una excepción a todas las reglas, humano o hombre lobo. Por otra parte, uno podría argumentar que no era humano, ni siquiera tenía corazón. Y dime cómo se suponía que debía hacer eso. Me habías estado evitando todo el año. Gruñó Remus todavía jadeando de ira. Discutan entre ustedes más tarde, no quiero escucharlo. Se burló Severus, sus ojos traseros brillando, luciendo un poco como su antiguo yo en este momento. Para establecerlo tan pronto, deben estar desesperados por demostrar que no tienen nada que ocultar, dijo Filius pensativamente. Nada de eso ha sucedido en Gringotts antes. Los testamentos siempre se han leído una semana después del mago o que ha pasado al otro lado del velo. ¿No olvidan? Todos somos extremadamente inteligentes. Para que esto haya sucedido, alguien debe haber confundido al Duende Potter o peor aún, haberlo desmemoriado. Nada bueno puede salir de esta investigación, déjame decirte eso. Si los duendes descubrieran que habían sido confundidos, estarían sedientos de sangre, y ciertamente reforzarían la seguridad en Gringotts. Todo esto apunta a Dumbledore, suspiró Severus frotándose las sienes. Merlin no terminaría este día y las revelaciones nunca. Se negó a pensar siquiera en lo que había visto antes, pero luego recordó su conversación, levantó la cabeza de golpe mientras miraba a Filius con los ojos más abiertos de lo normal. No era posible, ¿verdad? No, pero si lo era, ¿por qué él? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Se sentía como si estuviera a punto de explotar. Nadie más tiene nada que ganar o perder, dijo Remus con cansancio, al menos eso es lo que puedo pensar. ¿Café, caballeros?, sugirió Minerva. Si tenían que asistir a una lectura de testamento, tenían que ponerse a trabajar juntos, y solo tenían unas pocas horas para lograrlo. Nada para mí, Minerva, respondió Filius sacudiendo la cabeza, bajando de la silla. Tengo cosas que hacer y gente a la que ver. Me iré de Hogwarts, así que si no te importa, ¿podrías avisar a los otros profesores para que vigilen a mis cuervos? Por supuesto, dijo Minerva asintiendo con la cabeza. Él había hecho la mayoría de las responsabilidades de Hogwarts en los últimos días, lo menos que ella podía hacer era corresponderle de la misma manera. La escuela estaba en desorden, tenía tareas que corregir, estudiantes a los que enseñar y no estaba ni cerca de estar lista para hacerlo. Además, el director estaba de baja. Si no fuera importante, enviaría a los estudiantes a casa, pero no, estaría bien, tenía que ser así. Gracias, lamento tener que dejarte en un momento como este, admitió Filius. Está bien, dijo Remus simplemente, sonriendo débilmente al profesor de encantamientos. Sin embargo, Severus siguió mirando a Filius con ojos calculadores. No quería creer sus propios pensamientos sobre el tema. Sin embargo, ¿qué más le quedaba por pensar? Para ser honesto, no le gustaba ninguna de las dos posibilidades, pero sabía lo que había visto, así que era cuestión de descartar una u otra. Adiós, dijo Filius, captando la mirada en el rostro del maestro de pociones, porque lo miraba como si fuera un rompecabezas que necesita ser resuelto. Por lo general, solo una mirada así se le presentaba cuando intentaba crear una poción. No es algo en lo que Severus tuviera mucha oportunidad de trabajar para enseñar a los estudiantes, lo admito. Salió de las habitaciones, todavía curioso por la mirada. Tendría que hablar con el maestro de pociones esta noche. Cero gracias, Minerva, dijo Severus aceptando su café negro.
El olor a alcohol todavía estaba fuerte en el aire. Sorprendentemente, el café era más prominente. Sirius estaba actuando bastante fuera de lugar, ¿no? Le preguntó Minerva a Severus. Los demás no lo conocían lo suficiente como para comentarlo, así que ni siquiera se molestó en preguntar. Sí, asintió Severus, pero no todos lo hemos estado. Sí, eso es lo que hemos estado, dijo Minerva, mostrando sus raíces escocesas. Había visto a Severus llorar mientras enterraban a Harry. A la vista de todos los estudiantes a los que había enseñado y con los que había crecido. Para mostrar debilidad, ella sabía cuánto había perdido el control de sí mismo y de sus emociones. Todos lo habían hecho, sus 4 lágrimas se habían mezclado en la tierra del ataúd de Harry. Ella sintió que no tenía más lágrimas para llorar, pero sabía que pronto vendrían más. Gracias, profesor, croó Sirius, por mucho que le encantaría empezar a beber de nuevo, su cuerpo se estaba rebelando contra ello. Tendría mucho tiempo para hacerlo más tarde. No es como si le quedara mucho por lo que vivir. Remus no era suficiente, capturar a Pettigrew ya ni siquiera era suficiente, sin su ahijado, la vida parecía no tener sentido. Gracias, murmuró Remus recatadamente, aceptando la copa. No estaba escuchando demasiado de nada de lo que estaba pasando. Las cosas habían cambiado tan rápido en unas pocas horas, había leído un periódico, descubrió que su vida había cambiado para siempre, luego asistió al funeral de su cachorro, la siguiente luna llena iba a ser una completa pesadilla. Miró a Sirius, que no se veía mejor que él. Estaba tan delgado y demacrado, atormentado y no solo por su tiempo en Azkaban. Tenía un aire de derrota. Remus se mordió el labio. ¿Cómo iban a superar esto? ¿Volverían a confiar el uno en el otro? ¿O estaban condenados para siempre? No creía que alguna vez llegaran al lugar en el que solían estar cuando eran niños, la confianza y la admiración totales. ¿Y si eso hacía que su vínculo fuera más fuerte ahora que sabían que podían confiar el uno en el otro? 10 años en Azkaban, ¿cómo había permanecido cuerdo? Y Pettigrew, durante años había lamentado la muerte de los bastardos, visitando su tumba preguntándose por qué Black lo había hecho. Merlin nunca se había sentido tan enfermo antes en toda su vida. Ni siquiera cuando se enteró de que se había convertido en un hombre lobo. ¿No crees que sería prudente dormir un poco?, dijo Severus, bebiendo un sorbo del café hirviendo. Si quieres dormir, te dejo con ello, Severus, pero desafortunadamente sé que no podré dormir, dijo Minerva. Su cuerpo estaba bastante agotado, pero las imágenes en su mente se lo impedirían. No, después de que este día horrible terminara, ella iba a tomar una poción para dormir sin sueños, eso si no le quedaba nada. Severus suspiró cansado, pellizcando el puente de su nariz, resignado al hecho de que no iba a tener paz y tranquilidad. Tenía la sensación de que tenía más que ver con el hecho de que Minerva no quería estar sola, ayudaba a tener compañía. Especialmente después de sufrir una pérdida, es una de las primeras cosas que hacen incluso los muggles. Quédate con la familia, no hagas cambios drásticos, son las 2 reglas que eran las mismas en ambos mundos. Sospecho que lo mismo podría ser cierto para mí también, admitió Severus. Al mismo tiempo, Sirius y Remus hablaban en voz baja entre sí, escuchando a medias lo que decían los demás. ¿Sabes dónde están los Dursley?, preguntó Sirius, con una mirada fría y dura. Pagarían por dañar un solo pelo de la cabeza de su ahijado. Ahora no importaba mucho, pero maldita sea, la venganza era todo lo que le quedaba. Están en una prisión muggle, ¿no has leído el periódico?, susurró Remus, con su sensible oído capaz de oír a Minerva y Severus hablando sobre el sueño. No, Madame Bones me llevó aparte y me lo dijo. Me informaron de todo lo demás cuando me desperté en el ala médica, dijo Sirius tragando saliva con dureza. Una cosa era saber que tu ahijado estaba muerto, otra muy distinta era saber cómo había muerto. Había pensado estúpidamente que podría tener algo que ver con la maldición asesina fallida, o un accidente de la infancia, pero asesinato. Habían tenido que darle 4 pociones calmantes cuando entró en estado de shock y pánico después de que ella le revelara todo. Ella había tratado de decírselo con delicadeza, sin duda porque sabía cómo se sentía haber perdido a su propia familia. Desafortunadamente, no había forma de decirle algo tan horrible a alguien con delicadeza. Por eso no pudo ayudar a Harry a prepararse para el entierro, quería recordarlo como era, no como sería ahora. Vernon recibió 8 años, Petunia recibió 10 años, dijo Remus haciendo una mueca. 10 años por asesinar a 2 personas, eso lo horrorizó. Si ella hubiera sido una bruja, habría estado en Azkaban cumpliendo cadena perpetua, y realmente querían decir cadena perpetua. Nunca la habrían liberado de allí.
No, habrían enterrado su cadáver en un pozo en la isla. ¿10 años? Preguntó Sirius con voz áspera, su cuerpo temblando de rabia. ¿Recuerdas a Arabella Figo? Preguntó Remus, no tenía sentido guardarse nada, Sirius se enteraría. Preferiría estar allí para ayudarlo a calmarse, siempre había podido hacerlo desde que eran niños. ¿Sí? Cuestionó Sirius, sus recuerdos aún eran un poco confusos en el mejor de los casos. La Skip estaba en la orden. Sí, estaba encargada de cuidar a Harry, llamó a la policía y luego fue a enfrentarse a Petunia. Petunia la mató justo cuando apareció la policía Muggle, dijo Remus. ¿Mató a 2 personas y solo recibió 10 años? Preguntó Sirius salvajemente. Apenas podía creerlo, el sistema de justicia Muggle apestaba. El sistema Muggle es más laxo que el nuestro, no tienen dementores, dijo Severus al animago y al hombre lobo. Sirius y Remus se sorprendieron, mirándolos a los dos, evidentemente habían olvidado que estaban allí. Remus podía permanecer en el mundo Muggle la mayor parte del tiempo, pero se mantuvo alejado de la civilización, solo aprendiendo lo suficiente para conseguir un trabajo ocasional. Su madre Ope había sido Muggle, pero él había sido criado en una familia de magos, mudándose de aldea en aldea cuando su madre y su padre temían que estuvieran cerca de ser arrestados, por así decirlo. Sabía lo suficiente para salir adelante, más que cualquier sangre pura o mestiza que hubiera sido criado en el mundo mágico. Su madre había estado tan preocupada de que no lo aceptaran en Hogwarts debido a su condición. Su madre había sido tan fuerte, se burló Remus por dentro, parecía que no había recibido nada de su fuerza o resistencia. Si ella hubiera estado viva, lo habría instado constantemente a ponerse en contacto con el hijo de su mejor amigo. Yo no llamaría a eso laxo, dijo Sirius con frialdad, 10 años por asesinar a 2 personas. Es muy enfermizo, eso es lo que es. No sugerí lo contrario, dijo Severus con la misma frialdad. Lo siento, murmuró Sirius. Le debía al hombre más de lo que estaba dispuesto a admitir si era honesto, había salvado a sus mejores amigos y a su ahijado, solo para morir por sus propias acciones. Si solo hubiera aceptado el trabajo de guardián secreto, nada de esto estaría sucediendo. Sí, sabía que había sido Snape quien advirtió a Dumbledore, quien a su vez advirtió a Lily James. No era completamente estúpido, solo impulsivo, el hombre que se unió a la orden fue un claro indicio. Sus 3 compañeros se congelaron en estado de shock, ninguno peor que las de Severus Snape, esas eran palabras que nunca había esperado escuchar de la boca de Black. No tenía una réplica mordaz. Estaba demasiado aturdido por lo absurdo de ese día. Tenía ganas de reírse, tal vez lo hubiera hecho si hubiera pensado que ayudaría, pero no lo haría. Creo que será mejor que vaya a ducharme y cambiarme de ropa antes de la lectura del testamento, dijo Minerva en voz baja, flotando las tazas vacías en el lavabo de Severus y las limpió con un hechizo y las volvió a colocar en su armario correspondiente. No se había duchado en días, se había puesto un cambio de ropa para el funeral de Harry, y el tartán no había sido un color apropiado después de todo. El negro no había sido el color para el funeral de Harry, era una señal de duelo. Siéntete libre de usar el baño de los prefectos, solo asegúrate de que ningún estudiante pueda entrar, advirtió Minerva, no sería muy apropiado después de todo. Gracias, dijo Sirius, no se había bañado en 10 años, sería algo que disfrutaría. ¿Sabes si mi piso sobrevivió? La verdad es que no puedo decirlo, dijo Minerva, tenía otras cosas en la cabeza. Sirius solo asintió en aceptación, tarde o temprano lo descubriría, esperaba que no lo hubieran destruido. Había usado la mayor parte del dinero que le dio su tío Alpart para conseguir ese apartamento. Debo decir que tus padres se han ido, sin otro heredero varón, deberías tener el control de la propiedad Black, dijo Minerva, era consciente de que no habría ningún amor perdido allí. Sé que recibí las notificaciones cuando estaba encarcelada, murmuró Sirius en voz baja. Ya veo, dijo Minerva asintiendo mientras se ponía de pie, se dio cuenta de que sería mejor que comiera algo antes de aparecerse en el callejón Diagon. De lo contrario, terminaría enferma y débil. Puedes pedirme prestado un cambio de ropa si lo deseas, dijo Severus a regañadientes, nadie más en Hogwarts se acercaba a su tamaño. Tenían un medio gigante, un fantasma, un hombre diminuto, el resto eran mujeres. Bueno, ahí estaba Quirrell, pero dudaba que quisieran algo que le perteneciera, todo olía a ajo. Podía sentir la magia que los cubría a ambos. Probablemente, el negro todavía estaba en la ropa que había usado en prisión, Lupin sin duda había encantado su ropa, hecha jirones para que se volviera negra. Antes de que me olvide, aquí está tu llave, dijo Minerva, hurgando en su capa hasta que la encontró.
Gracias por la oferta, Snape, pero compraré algo en las tiendas, dijo Sirius. Muy bien, dijo Severus aliviado por dentro, después de todo, no los querría de vuelta después de que los usaran. Puedo irme ahora mismo si quieres, Sirius, sugirió Remus en voz baja. Todavía podía oler el olor pútrido de Azkaban en Sirius. ¿No te importa?, preguntó Sirius. Remus parpadeó sorprendido, no debería estarlo, pero lo estaba. Sirius normalmente no pensaba en los demás, ya habría dicho que sí si hubiera querido algo que pudiera conseguir en su época. O su mente seguía dispersa o él había crecido. No, iré yo. Disculpa, dijo Minerva saliendo de los aposentos de Severus. Vamos, dijo Remus, queriendo darle a Severus algo de privacidad, sin duda no se movería ni haría nada hasta que se fueran. Cerró la puerta con firmeza detrás de él, sintiendo la magia a lo largo de la puerta, era poderosa, pero siempre había sabido que Severus era poderoso. Consíguenos túnicas a los dos, ¿puedes traer un poco de chocolate?, preguntó Sirius. Sí, dijo Remus sin preguntar por qué, siempre había sido el mejor en defensa, el chocolate era la mejor ayuda que uno tenía contra los dementores. Sin duda, todavía sufriría las secuelas durante semanas, habiendo estado en estrecho contacto con ellos durante los últimos 10 años. Exactamente una hora después, Sirius y Remus estaban de pie en las puertas de la entrada a Hogwarts. Los estudiantes estaban fuera de casa, los de primer año simplemente parecían perdidos, y los de años mayores, bueno, estaban imitando fantasmas en realidad. Sirius se conmovió, no se había dado cuenta de lo popular que era su ahijado. Claro que había sobrevivido a Voldemort, pero eso no lo hacía diferente a sus ojos. Remus ni siquiera parecía sorprendido, lo que significaba que sabía de la popularidad que tenía Harry. Increíble, ¿no?, dijo Remus con tristeza. No lo entiendo, ni siquiera lo conocían, dijo Sirius con resignación. En cierto modo, todos han sido criados con historias para dormir sobre el gran niño que vivió, que destruyó a Voldemort a la edad de 1 año, dijo Remus en voz baja. Así que están tristes por un héroe, dijo Sirius con amargura. Sirius, dijo Remus con cansancio. Dime que me equivoco, afirmó Sirius con firmeza. Remus no respondió, sabiendo a regañadientes que Sirius tenía razón, era un héroe por el que todos estaban de luto. Nadie había tenido la oportunidad de conocer a Harry. Se lo habían arrebatado antes de que tuvieran la oportunidad. Su hombre lobo quería cazar a Dumbledore y arrancarle la garganta, para luego hacerlo trizas por si acaso. El bastardo le había mentido, mejor dicho, le había mentido. Por lo que sugerían Severus, Filius y Minerva, era peor que llevarlo a casa de los Dursley y dejarlo allí. Hicieron que pareciera que se había asegurado a propósito de que los testamentos de Lily James no pudieran ser leídos, lo cual no entendía. ¿Están listos para ir?, preguntó Minerva, abriéndose paso hacia ellos, vistiendo un conjunto diferente de túnicas negras. Haciéndola parecer aún más delgada, lo mismo podría decirse de Snape también. Sí, respondieron Remus y Sirius al unísono, pero su postura gritaba que querían huir y nunca mirar atrás, no querían que esto fuera todo lo que les quedaba de sus vidas. Juntos, los 4 se subieron a un carruaje, que rápidamente se dirigió a la estación de Hogsmeade. Los 4 podían ver a las criaturas aladas que lo tiraban. Estaban demasiado familiarizados con la muerte. Bajando, Remus agarró a Sirius y los apareció a ambos en las escaleras de Gringotts. Segundos detrás de ellos, Severus y Minerva aparecieron junto a ellos. Filius, me preocupaba que no lo lograras, dijo Minerva en saludo al profesor de encantos. No te preocupes, Minerva, respondió Filius antes de empezar a caminar de vuelta a Gringotts, esta vez los demás lo seguían. No tardaron mucho en alcanzar al pequeño mago, ya que tenían piernas 3 veces más largas que Flitwick. Pasaron por entre los cajeros hasta que llegaron al lado del duende más grande, que albergaba al duende jefe de Gringotts, y le entregaron sus cartas testamentarias como prueba. El duende inspeccionó a cada uno de ellos, dándoles una mirada larga y dura como si los estuviera escudriñando, excepto a su hijo, por supuesto. Asintió con la cabeza para aceptar que eran quienes decían ser. Gritando en galimatías, un guardia vestido de escarlata y oro, notablemente similar a las túnicas de los aurores, dio un paso adelante y aceptó lo que su jefe le dijera. Síganme, por favor, dijo el duende apresurándose por los pasillos, hasta que llegaron a una habitación llamada WR1 y los hicieron pasar. El duende luego se hizo cargo de la seguridad fuera de la habitación, asegurándose de que nadie más que los invitados pudiera colarse. Ragnuk estará con ustedes en breve. Definitivamente han descubierto inconsistencias, dijo Filius tomando asiento.
Siempre supimos que lo harían, respondió Severus sentándose a su lado. Los demás se unieron sin decir palabra, cada uno preocupado por lo que vendría. Buenas tardes, damas y caballeros, gracias por unirse a nosotros aquí con tan poca antelación. Como sin duda están confundidos, permítanme decirles que les pido mis más sinceras disculpas y las de Gringotts por lo que ha sucedido aquí. Me temo que un mago manipuló a la albacea de Potter, quien actualmente se está recuperando del bloqueo mental y las compulsiones que le impusieron. Lo que significa que, como jefe de Gringotts, solo yo estoy autorizado a leer los testamentos de James y Lily Potter, ya que el albacea elegido por ellos no puede encargarse de la tarea por sí mismo, dijo Ragnuk. ¿Tienen testamentos separados?, preguntó Sirius en voz baja. Sí, los tenían, dijo Ragnuk con gravedad. Pero como usted sabe, señor Black, está anulado ya que Lily Potter lo sobrevivió, por lo que su testamento es el que obliga. Cada uno había nombrado albacea al otro junto con un duende. Lo sé, dijo Sirius con los ojos demasiado brillantes por las lágrimas. En la mayoría de los aspectos son iguales, sus deseos para su hijo quedaron muy claros, dijo Ragnuk mostrando cansancio y dolor por lo que había pasado el niño humano. Puede que no les gusten los magos, pero nunca les desearían daño a menos que robaran del banco o iniciaran una guerra con ellos. Comencemos, dijo Ragnuk, sentándose frente a ellos, abriendo la carpeta y comenzando a leer. Última voluntad y testamento de James H. Potter. Yo, James H. Potter, 12 Godric Hollow, declaro esto como mi última voluntad y testamento. Revoco todos los testamentos y códices anteriores. Estoy casado con Lily Potter Nee Evans, y todas las menciones en este testamento se refieren a Lily Potter como mi esposa, dijo Ragnuk haciendo una breve pausa. Tengo un hijo, Harry J. Potter, y todas las referencias a él serán mi hijo o hija. Ragnuk permaneció en silencio mientras los demás intentaban controlar sus emociones, algo nada fácil por lo que había visto hoy. Doy y legó todos los intereses en la siguiente propiedad, sujeta a cualquier gravamen, a las personas o entidades siguientes. Contenido de la bóveda 712 a Sirius Orion Black. Sirius contuvo un sollozo de agonía, apenas capaz de evitar gemir de agonía. Remus intentó consolar al animago tanto como pudo, lo que no fue mucho, ya que él también estaba encontrando esto extremadamente difícil. Doy y legó todo el interés en la siguiente propiedad, sujeto a cualquier gravamen, a las personas o entidades que se indican a continuación. Contenido de la bóveda 713 a Remus John Lupin. El rostro de Remus estaba oculto en el hombro de Sirius, empapando la nueva túnica del hombre con lágrimas y mocos. Doy y legó todo en la siguiente propiedad, sujeto a cualquier gravamen, a las personas o entidades que se indican a continuación. Nine Galloway Place London England a Minerva McGonagall, junto con la bóveda número 714. Minerva se secó los ojos, un poco confundida, pero lo aceptaría, de lo contrario se consideraría una falta de respeto. Doy y legó todo en la siguiente propiedad, sujeto a cualquier gravamen, a las personas o entidades que se indican a continuación. El contenido de la bóveda 715 a Filius Flitwick. Había otras personas nombradas en el testamento, pero como ya no pueden reclamar cosas, es imposible transmitirlo. Como Lady Longbottom no ha venido, pasará de nuevo a la herencia, dijo Ragnuk con tristeza. Si a mi muerte, mi hijo es menor de 17 años o no tiene un padre vivo, nombro a Sirius Black para que sirva como su tutor mágico de mi hijo. Si por alguna razón esta persona no puede o no quiere servir como tutor, entonces nombro a Frank y Alice Longbottom para que sirvan como sus tutores mágicos de mi hijo, dijo Ragnuk. Bajo ninguna circunstancia mi hijo, Harry J. Potter, será colocado con ninguna familia Muggle sobreviviente. Las 4 personas se ahogaron, finalmente recibiendo la respuesta de por qué el testamento no había sido leído. Doy y lego todo el resto residual de mi patrimonio, después de todo solo deudas, pagos, gastos e impuestos, costos de administración y legados individuales, la mitad a mi esposa, Lily Potter, y la otra mitad a mi hijo, Harry J. Potter, terminó Ragnuk. No tenía sentido sacar a colación la parte de los menores mágicos. ¿Quién presenció los testamentos?, preguntó Severus con frialdad. Albus Dumbledore y Alice Longbottom, respondió Ragnuk. ¿Lo sabe el ministerio?, exigió Sirius furiosamente. ¿Lo saben? Creo que están consiguiendo una orden de arresto en este momento, dijo Ragnuk. Última voluntad y testamento de Lily Potter. Yo, Lily Potter, 12 Godric Hollow, declaro esto como mi última voluntad y testamento. Revoco todos los testamentos y códices anteriores. Estoy casada con James Potter, y todas las menciones en este testamento se refieren a él como mi esposo o James Potter, dijo Ragnuk. Tengo un hijo, Harry J. Potter, y todas las referencias a él serán mi bebé o hijo.
Doy y legó todo lo siguiente en la propiedad, sujeto a cualquier gravamen, a las personas o entidades que se indican a continuación. 10.000 galeones a Remus John Lupin, junto con la carta que coloqué en mi bóveda personal 200. Doy y legó todo lo siguiente en la propiedad, sujeto a cualquier gravamen, a las personas o entidades que se indican a continuación. 20.000 galeones al padrino de mi hijo, Sirius Black, para ayudar en la educación de Harry. Junto con una carta personal que le dejé también en la bóveda 200. Doy y legó todo lo siguiente, sujeto a cualquier gravamen, a las siguientes personas o entidades. Bóveda número 297 a Severus Snape junto con una carta personal que le he dejado en la bóveda 200. La cara de Severus se contrajo en una agonía increíble. Doy y legó todo lo que se encuentra en la siguiente propiedad, sujeto a cualquier gravamen, a las personas o entidades siguientes. Una carta personal y un baúl para Filius Flitwick que se puede encontrar en la bóveda 200 y a mi muerte, que habrá sido a manos de Peter Pettigrew ya que él es mi guardián secreto, mi hijo es menor de 17 años o no tiene un padre vivo. Nombro a Sirius Black para servir como su tutor mágico, para mi hijo con custodia compartida con Severus Snape. Si estas personas por alguna razón no pueden o no quieren servir como tutores, entonces nombro a Severus Snape y Minerva McGonagall para servir como sus tutores mágicos, para mi hijo, dijo Ragnuk. Bajo ninguna circunstancia mi hijo, Harry J. Potter, será puesto con mi hermana Petunia Dursley Evans, ella odia todo lo mágico, y mi hijo soportará la peor parte. Realmente temo que ella sea la muerte de mi hijo o peor aún, que abuse de él por algo que él no puede controlar. Preferiría que se convirtiera en un pupilo del ministerio antes de ponerlo bajo su dudoso cuidado. Se ha elaborado una lista para este propósito, para evitar que vaya allí si las personas mencionadas no pueden o no quieren tener la custodia de mi hijo, dijo Ragnuk. ¿Quién? Grazno Remus. Sirius Black con custodia compartida con Severus Snape. Severus Snape y Minerva McGonagall. Alice y Frank Longbottom. Andrómeda y Theodore Tonks. Molly y Arthur Weasley. También se establece aquí que, si hubieran podido, habrían otorgado la custodia a Remus J. Lupin, respondió Ragnuk. Los artículos solicitados han sido traídos aquí para usted. Ragnuk entregó las llaves, dándole la bóveda 712 a Sirius Black como dictaba el testamento. La llave del 713 para Remus Lupin, las llaves de la propiedad y la bóveda para Minerva McGonagall. Luego la llave de la bóveda del 715 para su hijo, Filius Flitwick. Entregándole el contenido indicado en el testamento de James Potter, ya que no impedía de ninguna manera los deseos de Lily Evan. Al abrir la otra carpeta, comenzó a entregar el contenido del testamento de Lily, una bolsa que contenía 10.000 galeones para Remus Lupin, así como la carta que estaba en su bóveda personal. Con manos temblorosas, Remus también los aceptó con aspecto derrotado. Luego los 20.000 galeones para Sirius Black, así como la carta del difunto. Ragnuk luego le pasó la llave de la bóveda, el inventario y la carta del difunto a Severus Snape. Los miró como si sospechara que eran una serpiente mortal lista para atacar. Se rindió rápidamente, sin duda por curiosidad, y los aceptó con manos apenas perceptiblemente temblorosas. Su hijo fue el último. Entregó el baúl y la carta sintiendo tristeza por él. Sabía lo mucho que Filius había querido a Lily Evans. Había insistido en que ella podría ser la mejor maestra de encantamientos del mundo si quería. Reclamar su intelecto era muy parecido al suyo, un gran elogio en verdad. Te dejaré que proceses esto solo, pero si no te importa, me gustaría hablar con todos ustedes antes de que te vayas, dijo Ragnuk amablemente antes de salir de la habitación. Severus, ¿estás bien?, preguntó Minerva. Él estaba sentado allí congelado e incapaz de apartar los ojos de la carta. Severus no podía articular cómo se sentía. ¿Quieres que la lea?, preguntó Minerva. Ella no estaba dispuesta a dejar que nadie, ni siquiera Lily Potter, destrozara a Severus desde el más allá. Sí, dijo Severus entregándoselo apresuradamente, incapaz de hacerlo. Minerva abrió el sobre lila, el papel también era del mismo color, y algo que a Lily le había gustado hacer. Sintió que el alivio fluía a través de ella, no era nada desagradable en absoluto, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Finalmente Severus tendría algo de paz que se había negado a sí mismo durante tanto tiempo. Querido Severus, dijo Minerva creando una burbuja de privacidad alrededor de ellos para que nadie pudiera escuchar. Te escribo esto mirando fijamente a mi amado hijo, y desearía no haber sido tan terca. Ahora desearía haber aceptado tu disculpa y haber vuelto a ser amigos. Si alguna vez hubo un momento en el que deseara una conversación sincera y directa, sería ahora. Incluso cuando éramos más jóvenes me decías la verdad, me gustara o no.
es lo único que realmente amaba de ti, especialmente cuando crecimos, y constantemente me decías que todo estaría bien. Desafortunadamente nada está bien ahora, tenemos un espía entre nosotros, Sirius y James insisten en que es Renus, pero no lo creo. Sé que eres el responsable de la advertencia que nos dieron, has salvado mi vida y la de mis hijos y nunca podré agradecerte ni recompensarte por eso. También sé que fuiste tú quien le pasó la información al señor oscuro Voldemort, pero conociéndote como te conozco, especialmente en lo que se refiere a adivinación, sin duda pensaste que era un montón de tonterías como llamaste a esa clase. No te sientas mal por ello, si te estás culpando a ti mismo, tienes mi perdón. Hiciste algo malo, pero a su vez lo corrigiste, en lo que a mí respecta, eres inocente. Si algo me sucede, será culpa de un solo hombre, Peter Pettigrew. Sin duda tienes curiosidad por saber por qué te pedí que criaras a mi hijo. Aunque quería que alguien más maduro fuera el padrino de Harry, pensé que tendríamos la oportunidad de crecer adecuadamente. Pensé que tal vez podría hacer que Sirius cambiara, pero si no lo ha hecho, quiero que alguien sensato lo críe también. No quiero que mi hijo ingrese a Hogwarts como lo hizo su padre antes que él. Amo a James, pero no era ciega a sus defectos, lo sabes, no nos llevamos bien hasta que nuestra amistad se rompió. Al igual que yo, quiero que mi hijo crezca aprendiendo sobre el mundo mágico de ti. Si tienes alguna reserva, deshazte de ella, te necesito, Severus, para que hagas esto por mí. Todo mi amor y mi arrepentimiento. Lily Severus estaba sentado allí con la cabeza inclinada, sus largos mechones negros que no estaban llenos de grasa por una vez, ya que no había estado haciendo cerveza, ocultando su rostro. Probablemente fue algo bueno, porque la agonía estaba escrita con tanta claridad en ella. 10 largos años, se había sentido tan culpable, creyendo que Lily pensaba mal de él, sin embargo, esta carta lo habría ayudado mucho a seguir adelante. Dumbledore tenía mucho por lo que responder. Minerva dobló la carta y la volvió a colocar en el sobre antes de devolvérsela al aturdido mago. Agarrándolo con fuerza del hombro, dándole la compañía que necesitaba para superar esto. Cuando quitó la burbuja silenciadora, vio que Remus y Sirius estaban prácticamente en la misma forma. Las cartas que Lily les dejó a todos los habían hecho llorar. Sirius había leído la suya sentado mirándola con tristeza, pero no se había puesto a llorar como los demás. Lamento interrumpir, si necesita más tiempo, me iré, dijo Ragnar saliendo de la habitación. No, preferiríamos volver a Hogwarts, así que, por favor, vuelva, dijo Minerva. Si está seguro, dijo Ragnar, sígame. Los 4 magos y la bruja se levantaron y siguieron al duende con curiosidad. ¿Qué estaba pasando? Caminaron durante 10 minutos antes de detenerse finalmente frente a una puerta que no estaba marcada. Bienvenidos al santuario. Sirius me ha dicho que estarían dispuestos a volver atrás en el tiempo, ¿es eso cierto? Preguntó Ragnar, y por favor sean sinceros. Sí, dijeron, confundidos, mirándose el uno al otro y luego al duende antes de mirar alrededor de la habitación. Estaba cubierta de runas que no entendían, y Minerva había tomado runas antiguas en sus estudios en Hogwarts. Esta habitación está diseñada para llevar a alguien atrás en el tiempo, para lograrlo uno necesita beber una poción, tener un maestro de encantamientos que lance este hechizo y otro lo suficientemente poderoso como para lanzar esta runa. Lo más importante es que deben tener escudos mentales muy fuertes para hacer frente a la presión, dijo Ragnar, sosteniendo el pergamino con los hechizos y las runas. Pero, es imposible volver atrás en el tiempo más de horas a la vez. Dijo Sirius, que se quedó mudo. Es posible. De hecho, creo que ya puede haber sucedido, dijo Severus, y la verdad se le vino encima como una tonelada de ladrillos. ¿Has visto evidencia de un bucle temporal? Preguntó Ragnar, que parecía profundamente impresionado. Era un mago poderoso. ¿De qué está hablando, Severus? Preguntó Minerva desconcertada. ¿Eso significa que mis ahijados están vivos? Preguntó Sirius con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás insinuando, Severus? Preguntó Lupin con urgencia, mientras la esperanza crecía en él como un infierno. Podía sentir mi propia magia emanando de Harry, temía que me hubieran desmemorizado, pero como maestro de oclumancia sabía que no era posible, confesó Severus. ¿No podría haber tenido algo que ver con el juramento? Preguntó Minerva, intentando desesperadamente no hacerse ilusiones. Lo dudo mucho, un voto que no es innatamente oscuro, esta magia era, incluso podría haber sido un golem, pero no investigué, la verdad sea dicha, estaba desconcertado, no podía entender cómo sucedió. Simplemente hice lo que tenía que hacer y salí de allí, con la intención de revisar mi mente en busca de bloqueos lo antes posible.
Nunca se me ocurrió que pudiera ser un viaje en el tiempo hasta que Filius habló antes, admitió Severus. Un golem explicaría cómo el niño se veía perfectamente conservado para un niño que había estado muerto durante 8 años. Entonces, ¿por qué no haría leer el testamento? Preguntó Sirius frunciendo el ceño. Porque no puede cambiar los eventos que conducen al viaje en el tiempo sin causar una grieta en el tiempo. Cuanto más cambio, más grande se volvería la grieta. Hemos estado investigando la posibilidad del viaje en el tiempo durante casi 50 años, es solo una posibilidad, dijo Ragnuk. Sospechamos que te fusionas con tu yo más joven, lo cual es un alivio ya que la regla más importante es nunca permitirte verte a ti mismo o te volverás loco. Exactamente, dijo Filius. Me quedaría en Azkaban si eso significa que mis ahijados estarán vivos al final del día, dijo Sirius con lágrimas de esperanza corriendo por su rostro. Realmente no le importaba su propio destino, cualquiera que fuese. Sabía que no estaba en condiciones de regresar, incluso si hubiera tenido escudos mentales, Azkaban los habría destruido todos. ¿Cómo se supone que voy a lograr eso? Preguntó Severus sarcásticamente. ¿Criar a un niño en Hogwarts mientras le enseño a unos idiotas a preparar pociones? ¿Mantener a Dumbledore y a todos los demás ajenos a su presencia para que no se olviden de hacer que parezca que Harry está muerto mientras condenan a una mujer inocente a morir pensando que el niño antes mencionado estaba realmente muerto? ¿Y si fue un bucle temporal no debería ya estar al tanto de ello? ¿Ya lo he hecho? No, este es el tiempo anterior al bucle, si eliges no volver atrás y rehacer todo, el tiempo se quedará como está, dijo Ragnuk. Eso no tiene sentido, dijo Severus curvando su labio. Mi magia estaba en el cuerpo. Esa era la única razón por la que sentía que esto era realmente posible. El viaje en el tiempo nunca lo hace, no tenemos idea de qué tan lejos irás, pero lo hicimos lo más fuerte posible, dijo Ragnuk. Tú eres el único que puede hacerlo, Severus, dijo Minerva. Lupin tiene escudos mentales, dijo Severus a medias. Él no es lo suficientemente fuerte para soportarlo, además de que no es capaz de criar a un niño por su cuenta, sin ofender al señor Lupin. Dijo Filius. Está bien, dijo Remus en voz baja, ya había llegado a un acuerdo con eso. Por favor, Snape, dijo Sirius, con el corazón latiendo como un tambor. Si pudiera, él mismo volvería, pero eso solo terminaría asegurándose quién sabe cuántos años más en Azkaban. Bien, dijo Severus, con los ojos ensombrecidos por la preocupación, había tanta incertidumbre que estaba aterrorizado, no es que lo demostrara. Párate en medio de las runas, dijo Ragnuk. Severus cerró los ojos. Su estómago se revolvió, ¿qué demonios estaba haciendo? Su mente le gritaba. Sin embargo, si todo salía mal, no tenía nada más por lo que vivir de todos modos. El hijo de Lily estaba muerto, no tenía a nadie a quien proteger, y todo lo que estaría haciendo sería esperar el regreso del Señor Oscuro. No era un futuro tan bueno en realidad, tragando rápidamente su nuez de Adán, subiendo y bajando mientras lo hacía. Filius, ¿qué tan seguro estás de que esto funcionará? Sabemos que él regresará en el tiempo, pero no sabemos cuán lejos, dijo Filius con firmeza. ¿Qué pasa si va demasiado lejos? Preguntó Minerva con voz estridente. Lo siento Minerva, no puedo darte la tranquilidad que buscas, respondió Filius con tristeza. Hazlo antes de que cambie de opinión, dijo Severus apretando los dientes. Muy bien, dijo Ragnuk, entregándole un trozo de papel a su hijo y el otro a su compañero de trabajo. La poción está en el suelo a tus pies, tan pronto como la bebas, los demás comenzarán a cantar. Capítulo 09. Estación de policía. El detective Gerard Banner estaba sentado en su escritorio, su mente debería haber estado pensando en los 5 casos actuales que tenía sobre su escritorio en ese momento. Desafortunadamente, desde que el policía había aparecido en la estación, su mente había estado vagando hacia el peor caso de su carrera. No había actuado como un policía normal, se había preocupado más cuanto más hablaban, lo cual no era mucho. Se había negado a responder muchas de sus preguntas, en lugar de eso le había dicho que fuera al sótano y obtuviera la información que necesitaba de los archivos del caso. Cuando intentó ingresar el número de placa en la computadora, no encontró nada, el hombre no era policía. Debería haber emitido una orden de arresto contra él, pero algo lo detuvo repetidamente. Había estado tan preocupado, cansado y le recordó como un padre busca información sobre su hijo cuando está involucrado en otros casos. Abrió el archivo y miró el recorte de periódico. Se trataba de los padres de Harry, que habían muerto en una explosión de gas, pero él había sobrevivido. Solo para ser asesinado por su terrible familia 2 años después, fue el mayor pecado en su libro.
Su mente se desvió hacia ese día horrible hace tantos años. 0 flashback 095 273A, llamó la voz por la radio de la policía. Adelante, dijo el detective Banner sosteniendo la radio en su boca. Había sido una mañana tranquila, por lo que estaba bastante ansioso por hacer algo. Los Dursley, 4 Private Drive Surrey, 95, 10, 20. Preguntó el despachador preguntando su ubicación. 3 minutos, cambio, dijo Banner, encendiendo su auto y presionando para dirigirse hacia allí lo más rápido posible. 95, ¿está en código 4? Preguntó el despachador nuevamente, preguntando si tenía suficientes oficiales. Afirmativo, dijo Banner, un 273 significaba negligencia infantil, algo que no esperaba con ansias. Tenía 3 hijos propios. Ese tipo de casos siempre eran los peores. No es un lugar al que nos llamen a menudo, reflexionó Rick, el compañero de Banner, mientras observaba las casas perfectamente cuidadas y sus jardines aún más coloridos. Incluso sus puertas eran todas marrones. Era como entrar en una zona de mujeres de Stepford. Banner hizo un ruido de acuerdo mientras aparcaba frente al número 4 de Private Drive. Rick miró a su alrededor preguntándose si era una llamada de broma. Parece que también podríamos llamar para avisar de que no pasa nada. Nunca hagas suposiciones, dijo Banner, las apariencias pueden engañar, ahora vámonos. Deseando desesperadamente que su antiguo compañero estuviera allí en ese momento, desafortunadamente había aprobado el examen de detective y lo habían transferido a otra estación. Ahora tenía que sufrir enseñando básicamente a un novato obrobie, en periodo de prueba, como los llamaban. Observaron a los vecinos asomándose por las ventanas mientras subían, mirar era decirlo suavemente. Tenían la nariz pegada al cristal. Llamaron a la puerta, esperando pacientemente a que alguien respondiera. No había ningún coche en la entrada, pero a juzgar por los juguetes, había un niño en la residencia. Hace unos minutos se oyó un ruido terrible ahí dentro, dijo la vecina de al lado, parada en la puerta de su casa preocupada. Suponiendo que esa fuera la razón por la que llamaban al policía, también habían visto entrar a Fig y debieron haberse metido en una pelea terrible. Banner asintió, haciendo un gesto a su compañero para que fuera al otro lado de la casa, mientras se agachaba y miraba por el buzón. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena frente a él. Podía ver a una mujer arrastrando un cuerpo sobre una sábana, mientras hablaba con alguien urgentemente por teléfono. Una sartén cubierta de sangre yacía a un lado, llamó a una ambulancia y dio marcha atrás antes de sacar su arma, extendió la porra antes de dar marcha atrás y luego, con todo su peso, derribó la puerta con un ruido ensordecedor. Petunia saltó, agarrando la sartén, con los ojos desorbitados, aterrorizada por lo que estaba sucediendo. El teléfono cayó al suelo con un estruendo, la parte trasera del teléfono y la batería se soltaron, lo que provocó que la línea se cortara. «¡Mamá!», gritó un niño de 3 años desde la sala de estar, caminando pero sin poder ir más lejos debido a las rejas. «Baja lentamente la sartén», dijo Banner, con su bastón en alto mientras la vigilaba. «Salga. Salga», gritó, «deje a mi hijo en paz», agregó cuando notó que el oficial se acercaba a él, tratando de protegerlo de su madre loca. Petunia levantó la sartén aún más con toda la intención de usarla contra el oficial, agarró a su hijo y se fue. Antes de que pudiera pensar en hacerlo, fue abordada por detrás, su cara enterrada en el hombro de Arabella Fig mientras sus brazos y manos eran manoseados detrás de su espalda y esposados. Banner vio un trozo de plástico más pequeño cortado cerca de la puerta, con cuerda y piedras cerca. ¿Qué había planeado poner en el plástico? ¿Su dedo para que no la pudieran identificar? «Baja a mi hijo», susurró Petunia con los ojos llenos de maldad hacia el hombre que sujetaba a su hijo. «Eso es refuerzos», dijo Banner levantando bruscamente la cabeza mientras escuchaba el tráfico. Se sintió aliviado al ver que uno de los agentes mantenía a raya a los vecinos. La denuncia por negligencia infantil era obviamente errónea, a menos que la queja fuera que le estaban dando al niño demasiada comida. Era un niño grande, mucho más grande que cualquiera que hubiera visto, y pesado también. Su hijo de 5 años pesaba menos que este niño. Hablando con el operador, averiguó toda la información que necesitaba. «Petunia Dursley, estás detenida por sospecha de asesinato, no tienes que decir nada, pero puede perjudicar tu defensa si no mencionas algo en lo que más tarde puedas confiar en el tribunal. Todo lo que digas puede ser utilizado como prueba. ¿Entiendes?», dijo Banner. «Déjame ir, mi hijo me necesita», protestó Petunia, tratando de apartarse, pero fue inútil. «¿Hueles eso?», preguntó Rick haciendo una mueca, no olía bien lo que fuera.
Banner frunció el ceño mientras olfateaba el área, no podía oler nada, dio un paso adelante y se dio cuenta de que podía olerlo. Venía del pequeño respiradero del armario. ¿Quién tenía respiraderos en un armario? Eso era ciertamente extraño, más extraño aún era la cerradura, ¿por qué cerrar con llave un pequeño armario de almacenamiento? Avanzando para abrirlo, se preocupó por el discurso violento y psicótico de la mujer. Obviamente había algo allí, pero se encontró a regañadientes a abrirlo por alguna razón. Endureciendo su determinación, el detective abrió la puerta y al mismo tiempo se atragantó ante la vista y el olor que lo recibieron. Había estado mucho en su línea de trabajo, pero esto era la guinda del pastel. Salió corriendo de la casa, tragando tanto aire fresco como pudo. Agachado, con los brazos sobre las rodillas y los ojos cerrados mientras trataba de recuperar la compostura. Odiándose a sí mismo por actuar de esta manera, era un detective. No debería causar tanta angustia. Ayudó un poco cuando Rick vació el contenido de su estómago en los arbustos. Al menos no fue el único afectado por este horrible descubrimiento. Necesitamos servicios sociales para el niño, dijo Banner hablando con el oficial más cercano. Ya están en camino, señor, dijo el oficial de policía asintiendo con tristeza. También está el equipo forense. Déjame entrar. Esta es mi propiedad. Petunia. Dejen ir a mi esposa. Gritó Vernon tratando de abrirse paso entre sus vecinos y la policía. ¿Vernon Dursley?, preguntó Banner acercándose, con un brillo feroz en sus ojos. Sí, gritó Vernon luchando con el oficial de policía que lo estaba reteniendo. Banner asintió con la cabeza al oficial, Vernon se hinchó y comenzó a caminar, solo para sorprenderse cuando sus manos fueron esposadas detrás de su espalda antes de que pudiera pensar. Vernon Dursley, estás bajo arresto por sospecha de asesinato. No tienes que decir nada, pero podría perjudicar tu defensa si no mencionas algo en lo que más tarde puedas confiar en el tribunal. Todo lo que digas puede ser usado como prueba. ¿Entiendes?, dijo Banner. ¿Qué?, chilló Vernon con los ojos muy abiertos y lleno de pánico, no podía bajar con su esposa. Yo no hice nada. ¿Qué está pasando? Banner ignoró sus gritos, hicieron falta 2 oficiales para llevarlo al auto de policía y entrar en él, luchando todo el camino. Fin del flashback 0, su defensa había sido ridícula en el mejor de los casos, alegando que gente mágica extraña les había dejado al niño. Que los habían amenazado para que se llevaran al niño, de lo que ella no había podido proporcionar pruebas. Su sentencia no había sido tan larga como él esperaba, había afirmado que Arabella Fig irrumpió en su casa furiosa como una lunática y que solo se había defendido. Se sacudió la idea de la cabeza y pensó que no debería volver a pensar en eso, pero no pudo evitarlo. El hombre había vuelto a sacarlo todo a relucir, ¿había sido él el padre? Pero el recorte del periódico decía que los padres de Ari habían muerto. De cualquier manera, dudaba que volviera a lidiar con él. Cerró el archivo y lo volvió a colocar en la caja, diciéndose a sí mismo que debía dejarlo ir, que había otras personas que necesitaban su ayuda. En cuanto bebió la poción, los demás comenzaron a cantar y él sintió que flotaba. Todas las emociones lo abandonaron. Se sintió aislado, a la deriva en el mar y comenzó a preguntarse si así era como se moría. ¿Y si había salido mal? Después de todo esto era un experimento, y luego comenzó, sus recuerdos pasaron ante sus ojos, pero en lugar de que su vida avanzara rápidamente, retrocedía. Ahora Severus finalmente comprendía por qué el Goblin había insistido en que necesitaban a alguien con fuertes escudos mentales. Era una agonía en su máxima expresión, sentir todo lo que había sentido durante estos últimos años en avance rápido. El truco que Severus se dio cuenta rápidamente era dejar que sucediera, no detenerlo. Simplemente ralentizar el flujo, hasta que pudiera controlarlo, así como mantener sus escudos en alto, evitando que las emociones lo abrumaran. Si no hubiera sido tan fuerte, probablemente habría terminado loco. Entonces se detuvo, descubrió para su confusión que todavía estaba en Gringotts, la misma habitación de hecho, pero los otros no estaban allí. ¿Qué diablos había pasado? Poniéndose de pie haciendo una mueca de agonía, en algún momento su cuerpo había caído al piso de concreto con una buena cantidad de fuerza detrás de él si el dolor era una indicación. No obstante, se concentró en la puerta que se abría con lo que parecían ser 6 goblins, entrando en la habitación con los ojos abiertos y sorprendidos. Esta habitación no estaba protegida como el resto de Gringotts, pero no necesitaban hechizos de identidad para averiguar quién era. Se mantenían al día con las noticias mágicas, especialmente en lo que respecta al área académica de pociones.
Los magos no eran los únicos que necesitaban pociones después de todo, pero a los goblins les gustaba prepararlas por su cuenta. Este era Severus Snape, y no había pasado por su vestíbulo, lo que significaba que había funcionado. Las palabras que pronunció solo confirmaron su teoría. ¿Qué año es este?, exigió Severus con urgencia. El 24 de diciembre de 1982, respondió el goblin sin dejar de mirar en estado de shock. Después de todos esos años, había sucedido, era cierto, crean la capacidad de volver atrás en el tiempo. Severus sintió que una parte de él se hundía. Había esperado estúpidamente que al menos pudiera salvar a Lily y a Harry. No, obviamente no estaba destinado a ser así, tragó saliva con fuerza. Harry había estado con esa horrible gente durante más de un año. Respiró profundamente, no podía entrar en pánico. No ayudaba en nada cuando te pones en un estado de nerviosismo absoluto. Aún podía salvar a Harry, estaba vivo, la razón por la que había regresado aún era posible. Agitó su varita y trató de usarla para crear un espejo, pero nada funcionó, ni siquiera una chispa. Ahora sí entró en pánico, un miedo como nunca antes había experimentado fluyó a través de él. ¿Qué había pasado con su magia? Entonces explotó, haciendo volar a los goblins. El alivio que recorrió a Severus negó cualquier culpa que tuviera por sus acciones invertidas. Todavía tenía magia, era solo que la varita era ineficaz. Debería estar en Hogwarts, ¿por qué lo habían traído aquí? Con suerte, no lo habían visto desaparecer de ningún lugar que fuera difícil de explicar. ¿De qué año has viajado?, preguntó el duende, a quien Severus no reconoció. Menos 1991, dijo Severus sin rodeos. ¿Por qué vine aquí? Debería estar en Hogwarts. Ve a Hogwarts de inmediato, no te vean, dijo Tarek con sospecha. Está bien, dijo Griphook, desapareciendo de la habitación. Evidentemente había entendido lo que Tarek había querido, pero Severus, por otro lado, no. ¿Por qué?, exigió Severus, mirándolos con sospecha. Digamos que no pareces tener unos 20 años, dijo Tarek. Severus palideció, ¿en serio? Estaba aquí en su forma anterior y se quedó así. Parecía que eso podría ser una consecuencia de viajar en el tiempo. Tendría que preparar una poción rejuvenecedora o las sospechas comenzarían de inmediato, Dumbledore no lo dejaría solo. Iba a ser bastante difícil mantener a Harry alejado de él, sin mencionar todo lo demás. La monumental tarea que había asumido ya lo estaba afectando. Estaba tenso, preocupado y tratando de averiguar cuál era la mejor manera de hacerlo. Está allí, dijo Griphook reapareciendo, tenían su propia forma de moverse, algo que no solían dejar que los magos supieran. Sin embargo, si un mago ya estaba aquí, ya estaba en uno de sus secretos más importantes. Severus tragó saliva con fuerza, eso podría explicar por qué su varita no funcionaba y necesitaría conseguir una nueva. Entonces se dio cuenta de los beneficios de hacerlo de esta manera, su yo más joven podría continuar sin darse cuenta y podría hacer las cosas que siempre había querido hacer cuando completara su maestría. Oh, no podía acceder a las cuentas del príncipe, estaba literalmente sin un centavo, el maldito duende idiota no había pensado en eso. Necesitaba una identidad completamente nueva, preparar pociones era la única forma en que podría reunir dinero, sin una maestría, nadie quería hacerlo tampoco. Oh, querido Merlín, ¿qué diablos se suponía que debía hacer? No podía criar a un niño sin un lugar donde quedarse o dinero. Esto crea un pequeño aprieto, dijo Tarek pensativo. Se preguntaba cuál era la mejor manera de abordar esto, no podían dejar que nadie se enterara sobre los viajes en el tiempo o el ministerio intentaría apoderarse de su banco nuevamente. Luego proceder a enviar gente al pasado solo por hacerlo. ¿Crees?, dijo Severus con la voz ligeramente aguda por el pánico. Tranquilízate, hay una solución simple, simplemente podemos eliminar una bóveda del inventario del príncipe, poniéndola bajo tu nuevo nombre sin hacerlo, oficial hasta 1991, dijo Tarek. Eso sería aceptable, dijo Severus tranquilizándose. Necesito una poción anti-envejecimiento, dinero de mi nueva bóveda y papeleo para demostrar que soy quien digo ser y necesito ver las propiedades mugles, estoy en una misión urgente. Uno de los 3 goblins pegados a la espalda de Tarek y Griphook salió de la habitación. Tengo curiosidad, dijo Tarek. Debo admitir, por favor, dígame, ¿qué sucedió para que le reveláramos nuestro mayor secreto? Harry Potter será asesinado por su familia Muggle en menos de medio año, dijo Severus sin rodeos. No puedes dejar que nadie lo sepa bajo ninguna circunstancia, especialmente Ragnuk, de lo contrario los acontecimientos no se desarrollarán como deberían, a menos que él lo supiera realmente, pero afirmara lo contrario.
Eso definitivamente nos llama la atención, admitió Griphook. Sí, sí lo haría, dijo Tarek. No tenían la adoración enfermiza por el niño como la tenían los magos, pero tenían curiosidad. Ni siquiera ellos podrían soportar una maldición asesina y seguir respirando. Era un misterio. Había habido muchos debates sobre cómo pudo haber sucedido. Por favor, vengan a mi oficina, dijo Tarek, que no estaba lejos. Aparentemente la habitación desapareció entre este momento y su hora. Tomen asiento, ¿quieren un té? Tenemos Earl Grey, es un poco tarde, lo admito, pero estas no son circunstancias normales. ¿Qué tan tarde?, preguntó Severus sorprendido. Se había ido durante el día. Había asumido erróneamente que seguiría siendo la misma hora del día al menos. Se acerca la medianoche, dijo Griphook entrando en la habitación, pasando la poción al mago antes de darle el papeleo a Tarek. Necesito un nombre con el que te pondrás, dijo Tarek, pluma en mano, preparado, esperando a que Severus se le ocurriera un nombre. Septimus, dijo Severus sonriendo divertido. Griphook tosió y lo encontró bastante apropiado y divertido. Septimus Severus era un emperador romano en la época romana. Severus Snape aparentemente tenía un sentido del humor perverso, y le gustaba eso como duende. ¿Apellido o nombre?, inquirió Tarek ocultando una sonrisa. Nombre, respondió Severus con firmeza. Para el último creo que usaré Regis, que significa príncipe en latín, irónicamente. Septimus Regis es. Ahora, ¿qué edad vas a usar?, preguntó Tarek. 18, dijo Severus. 9 de enero como fecha y mes. Muy bien, dijo Tarek. ¿Escuela? Educación en casa, maestría en pociones, dijo Severus. No iba a irse sin él. Había trabajado duro para obtener su maestría, así que cualquiera que estuviera dispuesto a quitárselo de encima tenía que estar completamente loco. El duende asintió sin sorprenderse por la petición. El refugio número 211 tiene más de 3 millones de galeones, más que suficiente para que vivas bien durante los próximos 10 años, dijo Griphook entregándole una bolsa, una llave, declaraciones y todos los demás documentos necesarios. Que incluían propiedades, todas de naturaleza mugle, ya que era lo que había solicitado. Severus hojeó rápidamente el folleto de casas, buscando una que fuera la más aislada y que cumpliera con sus necesidades. Solo 4 de ellas cumplían ese requisito. Necesitaba un sótano grande, un jardín grande y al menos 2 o 3 habitaciones. La condición de las mismas le importaba poco, ya que podía hacer que pareciera nueva con unos pocos movimientos de su varita, o más bien la nueva varita que iba a recibir. Al final eligió el que tenía menos mantenimiento y el más parecido a sus aposentos en Hogwarts y Spinner's End. ¿Cuánto tiempo llevará?, preguntó Severus entregándoselo, abierto en la página de la propiedad que le interesaba. Como sabes, tenemos en nuestras manos muchas compañías mugles, esta en particular nos pertenece, es tuya cuando la quieras, dijo Griphook. Entonces saca el dinero, tendré que esperar hasta la mañana para ir a Ollivanders por una varita, hizo una mueca Severus. No solo le dolía el hecho de que no podía usar su varita, sino el hecho de que tendría que volver por otra. Ollivanders sabría quién era, de eso Severus estaba seguro. Conozco a un artesano de varitas que nos debe algunos favores, si deseas que podamos resolverlo en menos de 10 minutos, dijo Griphook sonriendo, lo había ayudado a salir de algunas situaciones complicadas. Eso estaría bien, dijo Severus aliviado por dentro. La idea de estar sin varita toda la noche lo dejaba muy expuesto y vulnerable de una manera que no se había sentido desde que era un niño. Vuelvo enseguida, dijo Griphook saliendo de la habitación. Esto cambiará tu apariencia lo suficiente para evitar que alguien sospeche que eres Severus Snape, si deseas vagar por el mundo mágico. De hecho, si te vieras a ti mismo, ni siquiera él te reconocería. Cambia ligeramente tu firma mágica, dijo Tarek, deslizando sobre su cuello un collar de cordón con un colgante, un escudo con el lema. Un Severus le era familiar. Lo veía todo el tiempo al entrar a Gringotts. Fuerza a través de la lealtad, Fortius quo fidelius. ¿Cuánto cambiaría?, preguntó Severus sintiendo la magia protectora imbuida en el pequeño colgante. No mucho, compruébalo tú mismo, sugirió Tarek, conjurando un espejo a partir de un rubí en su escritorio. Como siempre, los goblins no necesitaban varitas. Severus se lo colocó alrededor del cuello y, fiel a su palabra, no cambió demasiado. Sus rasgos se suavizaron un poco, sus pómulos y barbillas se vieron menos pronunciados. Su nariz, para su sádica diversión, también había cambiado, se volvió más como un botón, sus ojos se volvieron azules. A Severus no le gustó en absoluto. Su cabello se volvió más fino, más corto y más suelto. Era diferente, pero no demasiado.
De todos modos, ciertamente no se reconocería a sí mismo mirando esa cara, eso era muy seguro. Lo que significaba que podía mostrarle al mundo su rostro cuando creaba pociones. No había tenido tiempo de hacerlo porque estaba enseñando a mocosos. No lo usaría constantemente, solo que si venía al mundo mágico para criar a Harry, dudaba que fuera a menudo. Le vendría bien un elfo doméstico, para que fuera de compras para él. Tal vez debería preguntar sobre cómo conseguir uno. Nunca había tenido uno, ni siquiera había pensado en cómo hacerlo. ¿Cómo hago para vincularme con un elfo doméstico?, preguntó Severus, incapaz de decir comprarlo, era demasiado como un esclavo para él. Tenía una marca de otro, y la odiaba, si pudiera, se la habría quitado. ¿Vas a criar a Harry Potter, no es así?, preguntó Griphook entrando, habiendo escuchado la pregunta de Severus. Sí, dijo Severus. Entonces creo que hay 4 en Potter Manor, están obligados a servir al heredero, como su guardián te servirán a ti también. A menos, por supuesto, que tengas conocimiento que nosotros no tenemos del futuro, lo que lo haría imposible, preguntó Griphook. Está intacto, dijo Severus sin ser obvio al respecto. Entonces debería ser bastante simple, llámalos. Dijo Tarek. No sé sus nombres, dijo Severus con ironía. Creo que sus nombres son Clay, Pater, Adair y Eater, dijo Griphook. ¿Cómo sabes tanto sobre las cuentas de Potter?, preguntó Severus con sospecha. Conocía a este duende y Ragnuk no había dicho que fuera Griphook durante la lectura del testamento. Oh, no había especificado qué duende había sido, recordaba ahora. Me entrené con el actual gerente de la finca Potter, cuando comencé a trabajar en Gringotts, dijo Griphook. Te entrenaste en todo antes de comenzar con los carros, y ascendiste desde allí. Harold Potter acababa de comenzar a aprender sobre sus deberes como heredero y a completar su entrenamiento en la Academia de Aurores. Clay. Llamó Severus. Sí, señor, preguntó el elfo doméstico que apareció de la nada, confundido por el motivo y el modo en que lo habían llamado. A partir de esta noche, todos ustedes servirán al nuevo heredero Potter. Necesito ayuda para hacer de su nueva casa un hogar, necesito una lista de cosas que hacer urgentemente, ¿pueden hacerlo?, preguntó Severus, escribiendo en un trozo de papel, que era más largo de lo que esperaba. Con cosas que se dio cuenta de que necesitaba mientras continuaba escribiendo. Por supuesto, señor, de inmediato, señor. Chilló Clay lleno de alegría, saltando de arriba a abajo hiperactivamente, sus orejas caídas aleteando de arriba a abajo haciendo un ruido. Esta es la propiedad, es un área mugle pero aislada, no deberían verlos, pero tengan cuidado de todos modos, dijo Severus entregándole la lista. No confiaba en nadie cuando se trataba de hacer pociones, por lo que él mismo prepararía todo lo que Harry necesitaba. Lo que le llevaría toda la noche, pero debía hacerse. Vaya a la enfermería en Hogwarts y recupere estas 3 pociones para mí también, agregó Severus escribiendo en más pergamino. Lo haré yo, dijo Clay. Un golpe en la puerta lo sobresaltó, pero Griphook fue a abrir. Nos vemos en la nueva propiedad, dijo Severus asintiendo bruscamente, dándole permiso al elfo doméstico para irse sin decir nada. Sí, señor, dijo Clay alejándose. ¿Entonces necesita una nueva varita?, preguntó Taylor Scott. De hecho, dijo Severus con impaciencia, cada minuto que estaba allí en lugar de sacar a Harry de ese infierno mugle era una tortura. Era mejor que tener que esperar toda la noche, pero no podía hacerlo sin su varita. De hecho, estaba intentando hacer magia oscura. Tendría que hacerlo una vez que sacara a Harry de Privet Drive. Veamos si tenemos una varita que te quede bien, dijo Taylor sacando cajas de su bolso. ¿De qué está hecha tu vieja varita? Ébano, díctamo de 11 pulgadas, dijo Severus sin rodeos. Ya veo, dijo Taylor sacando más varitas de su bolso, antes de entregarle una. Severus la agitó, haciendo que todos los cajones se abrieran de golpe. No, no es para ti, dijo Taylor tomándola de vuelta rápidamente. Definitivamente no, gritó Taylor cuando más objetos se rompieron. No, dijo de nuevo, cerrándola. Esta tampoco. Eres un cliente complicado. Quizás necesites un tipo diferente de varita, completamente opuesta a la que usas habitualmente, dijo Taylor pensativamente mientras rebuscaba en su bolso. Sacó otra y se la entregó conteniendo la respiración. Severus la agitó y una calidez lo envolvió cuando su magia aceptó la varita y se fusionó con su núcleo. Una combinación muy inusual, Maple, es un símbolo de entregarse a uno mismo para que otros puedan beneficiarse, dijo Taylor. ¿El núcleo?, preguntó Severus. Una pluma de fénix, dijo Taylor.
Renovación, renacimiento, difícil de ser elegido y conocía una amplia variedad de magia. Ya veo, dijo Severus sorprendido por eso. Toma, dijo Severus sacando los galeones y entregándoselos al hombre ignorando sus protestas. Se había levantado de su cama en lo que probablemente era la noche de Navidad para atenderlo. Gracias, agregó Severus, las palabras no le eran familiares en los labios, pero se las merecía, estaba demasiado eufórico por tener su magia funcionando nuevamente. No hay problema, dijo Taylor empacando todo de nuevo, ansioso por volver a la cama, hacía demasiado frío para estar de pie y moverse. Especialmente aquí abajo. Con eso se fue sin decir otra palabra, solo asintió con la cabeza hacia Griphook. Buena suerte, maestro Snape, dijo Griphook inclinándose ante él. Obviamente comprendía la necesidad de mantener un perfil bajo. Sus acciones desde que apareció aquí lo habían demostrado sin lugar a dudas. Gracias, dijo Severus, con un propósito renovado en la vida, salió de Gringotts listo para enfrentar lo que la vida le arrojara. Llevó consigo la carta que Lily le había escrito, guardada de manera segura en su bolsillo para cuando se sintiera preocupado.